Muy buenas noches. Iniciamos la reunión el día de hoy, 23 de noviembre del 2023. Vamos a dar una información previa a nuestra presentación y de interés para todos. Los invitamos a leer estos avisos legales que encontramos en nuestra presentación. Son de la Universidad Autónoma de Occidente, quien nos va a dar la oportunidad a todos los que asistimos a este espacio de capacitación semanal eh, del Salón Contable como elección voluntaria una certificación de asistencia. Por tal motivo, los invitamos a diligenciar las preguntas que se realizan en formato de sondeo de la herramienta Cisco. Esta es la única forma que podemos verificar nuestra asistencia que nos exige como tal la universidad y poder generar los certificados. Los datos que se solicitan son los que la universidad exige para la emisión de la certificación y que se obtienen con un 80% del total de la asistencia del semestre. En estas clases nosotros tratamos temas de actualización contable, tributaria, y dicha certificación puede ser utilizada en sus currículos y ante la Junta Central de Contadores, lo cual nos beneficiará como certificación de actualización. En nombre del Comité del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente, damos la bienvenida a todos los que están conectados en este momento a esta cita semanal. A aquellos que están conectados por primera vez, esperamos que este sea un espacio el cual sirva de fuente de conocimiento para todos. Damos los agradecimientos en nombre del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente por permitirnos el uso de esta herramienta súper valiosa para unir la comunidad contable y acercarla al conocimiento a nivel nacional e internacional. Hoy contamos con la presencia del doctor Camilo Andrés González Martínez. El doctor Camilo Andrés González Martínez es gerente de Factura Master Colombia, economista, trader DBC, posgrado en marketing, Universidad EAFIT, maestría en gerencia de riesgo, Universidad de Madrid, diplomado alta gerencia, Universidad Andes. 15 años de trayectoria, perdón, 15 años de trayectoria en el manejo de canales de distribución de tecnología. Conferencista, experto en factura, nómina electrónica y factoring electrónico. El título de la conferencia la noche de hoy es Cambios del ecosistema guía versión 1.9 factura electrónica. Damos la bienvenida en nombre del Salón Contable al doctor Camilo Andrés González Martínez. Este maravilloso auditorio de contadores, colegas y amigos es suyo. Bienvenido. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Allí me escuchan bien? Perfecto, doctor. Vale. Perfecto, sí. Bueno, yo voy a entrar de atrás, digamos, del contexto general hasta llegar a la versión 1.9 de factura electrónica, como para que vamos de lo macro hacia lo micro. Esta reunión está siendo grabada, ¿verdad? Sí, doctor Ah, Camilo. bueno, que luego nos la piden. Entonces, una antesala o un comentario importante es decir que Colombia hoy es de los sistemas o de los ecosistemas de facturación electrónico más robustos del mundo. Hace 3 semanas la gente de Australia, la gente de Francia estaban visitando a la DIAN Colombia porque Colombia se ha vuelto un referente y se ha vuelto un referente porque como fue la economía grande de América Latina rezagada en documentos electrónicos, o sea que entró tarde, eso le dio la oportunidad al haber entrado tarde de tomar las mejores referencias de sus pares. Entonces, Colombia viene adoptando de Perú el modelo de importaciones y exportaciones, que apenas va a empezar, que es muy bueno el modelo peruano en ese sentido. De Chile, el modelo de factoring electrónico, que apenas en Colombia está tomando conciencia el tema de que cuando yo compro, mando una factura, cuando yo compro, recibo la factura electrónica y doy los acuses, eso que ha dado tanto, digamos, todavía problemas a muchos contadores y empresas de hacer los famosos acuses y entender, por un lado, la deducción que tiene eso en renta y en IVA, y por el otro,
las facultades de título o valor que le otorgan al emisor de la factura. Eso es algo muy bueno del modelo chileno y algo que impulsó mucho la economía chilena. Y de México, la mayor enseñanza ha sido el modelo de masificación. O sea, México tiene hoy más de 85 millones de personas haciendo factura electrónica. Obviamente ese número de 85 millones hay que descontarles los usuarios que están en nómina electrónica, porque realmente no son emisores, sino que reciben un comprobante de nómina, y eso nos lleva a un número más o menos de unos 55 millones de mexicanos que emiten facturas electrónicas. Entonces, hablamos de un modelo mexicano que ya está en 55 millones y que está, como ven aquí en pantalla, en la versión 4.0. Esta versión 4.0 en México tenía fecha límite de migración el 31 de marzo 2023, este año. Entonces, México ya está hablando de la versión 4.0 y tiene 18 documentos electrónicos con 65 millones de contribuyentes. Esas dos variables, el número de contribuyentes y el número de documentos electrónicos, definen la madurez de un ecosistema electrónico. Si tomamos como referencia lo que acabo de decir y lo bajamos al modelo colombiano, ¿cómo está Colombia hoy? Colombia tiene 4 documentos electrónicos: factura, nómina, documento soporte, buzón. Con esta versión 1.9 le acaban de agregar los documentos equivalentes y el POS electrónico, que está incluido entre documentos equivalentes, pero digamos que por su magnitud o su cantidad de usuarios, pongámoslo como uno aparte. Entonces, realmente hoy podríamos hablar que Colombia va a tener 6 documentos electrónicos: factura, nómina, documento soporte, los acuses de recepción, los documentos equivalentes, servicios públicos, etcétera, y el POS electrónico. Y en cantidad de contribuyentes, en el otro eje, tiene 1.150.000 contribuyentes hasta hace casi 2 meses que están haciendo factura electrónica. Entonces, si uno mira Colombia con 4 documentos electrónicos a la fecha, 2 que están ingresando nuevos, que es esta versión 1.9 realmente, vamos a quedar con 6. Cuando arranque febrero de 2024, ahí vamos a tener 6. Y tenemos todavía 1.150.000 contribuyentes. Es decir, que a Colombia todavía le faltan agregar mucha cantidad de contribuyentes que van a empezar a ser parte del ecosistema de documentos electrónicos y agregar mayor cantidad de documentos. Esas dos variables son las que van definiendo la madurez de un ecosistema electrónico. Entonces, si vemos Colombia con sus 6 documentos electrónicos y sus 1.150.000 usuarios, todavía sigue siendo un ecosistema muy joven. Hablamos de que Colombia está más o menos en un 20% digamos, la madurez. Estábamos en un 15%, pasamos a un 20% con esta versión 1.9 de la madurez que debería tener. O sea, le falta un 80% por crecer a Colombia en documentos, en ecosistema general de documentos electrónicos. ¿Cómo crece el ecosistema? Cuando se van agregando nuevos documentos electrónicos. Por ejemplo, a Colombia le falta hablar de contabilidad electrónica, de inventarios electrónicos, de adendas, de complementos de pago electrónicos, de importaciones y exportaciones electrónicas. Digamos, en la versión 1.9 hay un capítulo de exportaciones electrónicas, pero todavía faltan unos pedacitos como para hacerlo un poquitico más integrado a nivel de software. Le faltan esos documentos electrónicos por ingresar y le faltan nuevas resoluciones donde paulatinamente van a ir agregando nuevos contribuyentes. En esa medida, entonces, yendo de eso macro a lo micro, también les quiero compartir cómo ha sido el crecimiento del padrón mexicano de contribuyentes en México. Y esto lo nombro como para que uno, digamos, tenga un contexto de para dónde va y todo lo que hace falta con sus oportunidades, porque esto hay que verlo realmente eh, a mi manera de ver y como lo hemos trabajado en diferentes países, como una oportunidad muy grande, porque los ecosistemas electrónicos ya están demostrados, sobre todo en la OCDE, que es la organización a nivel mundial que más estimula la instauración de ecosistemas electrónicos en diferentes países. El último que está entrando creo que es Turquía, que está demostrado que disminuye, obviamente, los niveles de anotación y
los, los niveles de informalidad y los niveles de corrupción. Sobre todo el tema, hay una persona, Luzmeri Suaza, que pide permiso para anotar en el contenido, la estoy rechazando. Entonces, esas dos, digamos, desviaciones. Astrid, ¿tú estás allí? ¿Sí me escuchas, Astrid? Aquí está, sí, se escucha perfecto. Aquí Aquí estamos está. del comité. Hay una persona, Luzmeri Suaza Cuartas, que me pide continuamente que la deje anotar en el contenido y la estoy rechazando, pero Sí, vuelve y me rechácela. insiste y me insiste. Sí, listo. Bueno, Em, te escucho. gracias. Entonces la informalidad es algo que es totalmente nocivo para un país. Eso creo que es claro. Colombia, como nivel de referencia de Latinoamérica, tiene el nivel de informalidad más alto. Y eso obviamente hace que tengamos una economía muy débil en el sentido que creo que todos sabemos que Colombia tiene el coeficiente de Gini más débil de Latinoamérica. Cuando me refiero al coeficiente de Gini, es que la riqueza está concentrada en muy pocas empresas grandes y de ahí para abajo son muchas chiquiticas. Ese común denominador se repite en Perú, en Ecuador, en Brasil, en México, etcétera, pero en Colombia es el indicador más pobre, es decir, tenemos muy pocas empresas grandes, tenemos grandes contribuyentes, los tecnoquímicas, los Sura, los bancos, etcétera, y muchas chiquiticas. Y son empresas que no han logrado crecer por niveles de informalidad, por siempre estar pensando en evadir, por no tener acceso a software, por no tener conciencia empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Chile, México, España son países que han logrado demostrar que a través de ecosistemas electrónicos ese tejido empresarial sí se vuelve mucho más robusto, sí se vuelve mucho más competitivo, sí mejora su nivel de contratación, sí crece más rápidamente a nivel de ingreso a partir de que realmente acceden a software, más allá de los temores o los mitos iniciales que tiene un país de este tipo de medidas, porque piensan, si yo hago factura electrónica voy a tributar más. Y realmente eso no es tan cierto en la mayoría de los casos, porque simplemente usted cuando hace factura electrónica es lo que usted sabe, que ya obviamente la DIAN tiene conocimiento de que usted recibe ese ingreso. Entonces aquí, este Excel que está viendo en pantalla está mostrando cómo creció el padrón de contribuyentes en el 2011, que fue cuando arrancó la factura electrónica en México, hasta el 2021, 2022, creo que tengo el corte. Entonces, si ustedes, lo voy a hacer rápido para que no nos demoremos. Ustedes ven aquí, México en el 2010 11 tenía 34 millones de contribuyentes haciendo factura electrónica. Y esto está dividido por las diferentes actividades, digamos, de la economía. 34 millones. Pasamos, llegamos hasta un 2022, o sea, pasamos pandemia, y aquí vimos que pasamos de 1.641.000 empresas de actividades del gobierno que reportaban electrónicamente, pasamos a 1.788.000, o sea, creció un 9%. Las actividades de agricultura, ganadería, forestal, pesca, que son normalmente muy informales, crecieron un 50%. Quiere decir que en el 2011 reportaban al SAT, que es la DIAN de México, 1.700.000 empresas y 2022, 3.700.000, o sea, creció un 50%. Comercio al por mayor y al por menor. Fíjense que estos dos son de los que más crecieron porque estaban en niveles de informalidad muy altos. Construcción, tiene niveles normales, 14, 6, 30, 21, 11, o sea, lo que son empresas, crecieron en órdenes, pues para pasar del 2010 al 2022, del 21, 22%, digamos, en un promedio. Entonces, digamos, las empresas ya estaban formalizadas, ya el SAT sabía que existían, pues, digamos, tuvieron un crecimiento normal, orgánico. Ese es el primer escalón, las empresas. El segundo, que es el comercio del por mayor, el por menor, donde hay mucho nivel de evasión, sí crecieron muchos porque estaban fuera del radar del SAT, la DIAN mexicana. Y el tercer escalón más grande de crecimiento, ¿qué creen que es? Las personas naturales. En el 2010, 11 en México, reportaban o hacían factura electrónica 1.515.000 mexicanos el abogado, el médico, el contador, el profesional independiente. Y al 2022 esta cifra creció a 24 millones de mexicanos que son profesionales independientes. Esto no ha pasado en Colombia. Colombia en el 2020, cuando montó factura electrónica en mayo de 2020 con la resolución 42,
lo montó para el grupo de los responsables de IVA y sobre todo empresas. Es el bloque grande, o sea, las empresas formalizadas. Y ahí es difícil encontrar una empresa en Colombia que no haga factura electrónica en este momento, empresas. Hoy estamos viviendo el segundo escalón, que va a crecer mucho, que son los establecimientos de comercio POS. POS, que significa Point of Sale, punto de venta, o establecimientos de venta al público, que son los famosos de tirilla de caja, que inclusive si uno ve hoy un negocio con una máquina registradora, uno sabe que ese negocio ya está, pero pues obviamente súper obsoleto porque la máquina registradora del sistema PLU quedó en desuso con el decreto 358 del 2020. Entonces ya esto pues nos habla de un grupo grande de establecimientos de comercio que apenas se van a montar. Y no ha llegado todavía el momento de las personas en Colombia. ¿Por qué? Porque la resolución 42 o esta resolución 165 todavía dice que las personas no responsables de IVA solamente están obligadas a hacer factura electrónica cuando superen 3.500 su VT de ingreso, que eso es alrededor de 150 millones de pesos como una cifra redonda de ingreso promedio al año. Hablemos de unos 12 millones y medio mensuales de ingreso. Eso obviamente deja todavía un grupo muy pequeño de personas con la obligatoriedad. Hay obviamente no responsables de IVA que tienen un ingreso inferior, que no están haciéndolo porque la DIAN nos obliga, sino porque comercialmente se lo empiezan a exigir. Ejemplo, el médico que se gana 5 millones, que trabaja para una clínica y la clínica le dice, no me mande más cuenta de cobro, hágame por favor una factura electrónica. Él con 5 millones de ingreso no está obligado a hacer factura electrónica, pero la clínica le dice, por favor usted empieza a mandar factura electrónica y son relaciones ya comerciales. Entonces, la obligación o este proceso se da siempre en dos vías. Cuando el Estado modifica regulaciones o resoluciones, que es lo que vamos a ver hoy, con la llegada de la versión 1.9 de la factura electrónica, y cuando comercialmente empiezan también a exigir este tipo de mecanismos, como ya lo vemos como con un Bavaria, que Bavaria exige a sus proveedores dentro de sus requisitos que le hagan factura electrónica. Ya Ecopetrol está tomando unas medidas parecidas. Digamos que las grandes empresas del país están buscando que sus proveedores, su canal de abastecimiento ya esté totalmente, digamos, estandarizado en factura electrónica, sobre todo porque eso genera algo que se llama el supply chain o la cadena de abastecimiento de una forma digital. Entonces, cuando yo ya tengo la empresa donde hablo digitalmente con mis clientes, o sea, factura electrónica, y hacia atrás, hacia mis proveedores, hablo digitalmente, puedo crear un EDI. Que cuando hablo de un EDI, es una comunidad digital en una empresa, que una comunidad digital está compuesta por mis proveedores, la empresa y mis clientes. Hoy, la mayoría hacen factura electrónica, hablan digitalmente con un XML y PDF con los clientes y ahora están integrando el tema del documento soporte y los acuses con sus proveedores, digamos, integrarse hacia atrás, que es como se definiría. Y eso nos lleva a un México con un 81 millones de mexicanos haciendo factura electrónica. O sea, un México que tiene un promedio de 145 millones de mexicanos, o sea, es 3 Colombias México, ya está en un proceso muy maduro, pero obviamente nos lleva, ellos arrancaron en el 2009, 2010, ellos tienen 13 años, 14 años haciendo factura electrónica, nosotros arrancamos en 2020 apenas con pandemia y paro social, entonces Colombia para 4 años, para 3 años y medio, ha tenido un ritmo pues bastante bueno, la verdad. Entonces, digamos, con ese preámbulo, ahora sí, y conociendo que México ya está en la versión 4.0, miremos entonces cómo es el ecosistema electrónico en Colombia a la fecha. Es el siguiente. Los 4 que están en la parte de arriba son los documentos electrónicos que a la fecha funcionan en Colombia. Una emisión de una factura electrónica, son las ventas de la empresa y los costos deducibles. La nómina electrónica, recepción de factura, que es básicamente descontarme lo que compro con factura, y el documento soporte, que es básicamente descontarme lo que compro sin factura, términos prácticos. Entonces, todas las compras que yo hago en la empresa con factura, les hago un acuse, las que son de contado, pues no, y todo lo que yo compro sin factura, le hago un documento soporte, y a eso le sumo mi nómina, y ahí están mis costos deducibles. Y en la parte de abajo,
está lo que acaba de entrar este año. Esta es la versión 1.9, los 4 que están en la parte de abajo, que es el documento equivalente electrónico, que es un capítulo de 11 documentos, donde el principal es el POS y quedan los 10 restantes. De esos 10 restantes, los más representativos son servicios públicos, transporte de pasajeros y aéreo, el tema de los peajes, como en los temas de grandes números, el tema de los cines, juegos de azar, ya lo vamos a ver en detalle, pero digamos que en grandes números, en gran cantidad de documentos, los servicios públicos, por supuesto, es un capítulo bien importante para el país porque no es una operación fácil para los Factor ENCALI, para los correcto. EPSA, para Matematiqueo. los, para los CTV, para las empresas de servicios públicos de diferentes partes del país, es todo un reto esa transmisión de ¿Aló? documentos electrónicos. Creo que ahí hay unos ¿Aló? micrófonos abiertos allí, si tú me ayudas, por favor. La colega Julia Andrea, por favor, cerrar su micrófono. Ayer, por ejemplo, estábamos conversando con las empresas públicas del Putumayo. Ellos hacen unos 15.000 documentos, imprimen 15.000 documentos mes. Y a mí me encanta hablar con las empresas ubicadas, por ejemplo, en Putumayo, Chocó, Guajira y alguna parte de los llanos, porque estas empresas, como su acceso al Internet no es muy bueno, eh, bueno, cambió la historia con el Internet, ya les cuento, ellos están acostumbrados a la contingencia. Entonces, a mí me encanta porque en Putumayo ellos, por ejemplo, hacen factura de contingencia todo el mes y los últimos 3 días que tienen Internet transmiten a la DIAN sin problema. Pero en el centro de Colombia, o sea, en las ciudades del centro de Colombia que tenemos buen internet, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, etcétera, Bucaramanga, hablarles de contingencia, por ejemplo, es como nombrar un pecado. Y realmente la contingencia debe ser parte de nuestro diario vivir. Si hay un problema de internet, yo hago contingencia y mi negocio no para. La contingencia el concepto es que el intercambio de bienes y servicios no debe parar porque no haya internet o no haya energía o pase cualquier cosa. Siempre el país debe estar eh, comercializando, creciendo. Entonces los 4 que están en la parte de abajo son el Radian y el Factoring, que realmente es uno solo, documentos equivalentes y POS electrónicos. Esos 3 es el capítulo más fuerte de la versión 1.9 de la factura electrónica, como para que uno vaya apuntando. O sea, ¿cuáles son los cambios fuertes que tiene la versión 1.9? La introducción de los documentos equivalentes electrónicos, el POS electrónicos y la formalización del factoring electrónico en Colombia. Esos son los 3 cambios más importantes de esta nueva versión 1.9. Nombré el tema de que estamos en la 4.0 en México como para que uno diga, ok, este ecosistema no para en la 1.9 y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo en documentos y va a seguir creciendo en obligados a facturar o a transmitir cualquier tipo de documento, ¿sí? Por eso nombré el tema de México al principio. Ahora sí, miremos cuáles cambios traen esa versión 1.9. Listo. Esto aquí dice proyecto de resolución, pero ya quedó firmada. Esto arrancó el 1 de noviembre 2023 y es la resolución 165 de la DIAN. Y es importantísimo porque el primer cambio importante es que deroga la resolución 42 de mayo del 2020. Eso se dice fácil, pero para los que trabajamos en este negocio, los que somos proveedores tecnológicos, y para todos los actores de este ecosistema, para los contadores, para los proveedores tecnológicos, para la DIAN, el que esté saliendo la resolución 42 y se reemplace por la 165, es que están cambiando la resolución mamá del ecosistema. O sea, de la resolución 42, que es factura electrónica y complementarios, se desprende la resolución 13, que es nómina electrónica, la resolución 12, que es documento soporte,
la resolución 85, que es acuse de facturas, la resolución 167, que es documento soporte, la 1092, que es post electrónico. De esa 42 se desprenden estas resoluciones que le dan vida a los otros documentos electrónicos. Esa sale, esa resolución 42, y entra la 165, que es la versión 1.9, donde quedan debajo todos los documentos electrónicos que a la fecha existen en Colombia. Primer tema, importantísimo. Se está estudiando o se va a reemplazar el estándar de adopción del contribuyente. Eso en la parte de anexo técnico que confirma ahorita la DIAN en los primeros días de diciembre. Necesitamos que la DIAN nos confirme cómo va a ser el cambio de esta adopción del contribuyente. Se elimina la nota de débito y crédito sin referencia a factura. ¿Esto qué significa? Cuando empezamos a recibir facturas electrónicas a crédito, muchos sistemas empezaron a colocar los acuses de forma automática, o sea, casi que sin mirar la factura que estaban recibiendo. Y eso dio lugar a una serie de problemas, que es que yo recibí la factura, le di los acuses y me vendieron 100 cajas de sencillas. Y resulta que cuando sí llegaron las sillas, no llegaron 100, sino que llegaron 80. Y supongamos que 20 estaban dañadas. Pero ya había dado los acuses. Entonces daba un problema. Yo ya había dicho que eso estaba bien, ya había aceptado la factura, había dicho que me habían llegado 100 sillas en buen estado y ya estaba todo aceptado. Y me llegaron 80 buenas y 20 malas. Y ya no podía hacer correcciones. Entonces existía la forma de hacer correcciones a esa factura haciendo nota de débito y crédito sin referencia a factura. Y era la forma como se había adoptado. Eso se eliminó y ahora se genera una nota de ajuste sobre Radian, que la vamos a mirar más adelante, que esa es la nueva forma de hacerlo. En la resolución 12 de la DIAN, que se la lanzaron en el 2021, se había especificado que una factura electrónica se podía hacer 10 días después o 10 días antes. O sea, teníamos 10 días de gabela. En esta resolución 165 se especifica que se tiene que hacer el mismo día que se da la transacción. Y ojo allí con este tema, porque hay una gran cantidad de software en Colombia, sobre todo los de POS, sobre todo los de establecimientos de comercio, que no cumplen con esta modalidad, sino que uno llega a un restaurante y termina de comer y le dice a los señores, por favor, para factura electrónica, entonces te dice el mesero, sí, claro, deme por favor su NIT, su mail, su teléfono, y la factura le va a llegar el viernes. Si me están diciendo eso, ese proceso está viciado. Ellos tienen que tener un software que tenga la capacidad de dar la factura en tiempo real. ¿Qué estaba pasando por detrás en los negocios, sobre todo restaurantes? Que tenían un software POS y como emitían poquitas facturas electrónicas, los pocos casos que tenían, los apuntaban y le decían al contador, le mandaban la información al contador por mail y el contador los hacía, digamos que en un portal de la DIAN, un portal de Facturatec o en cualquier herramienta que tuviera para hacer facturas electrónicas, pero llegaba de manera posterior. Eso ya no se puede hacer y eso es lo que da lugar a las sanciones en las visitas que está haciendo la DIAN, que creo que los que somos contadores y nos ha llegado en los grupos en los chats de grupos de contadores llega el anuncio visita de la DIAN y hicieron 800 visitas y sancionaron a 187 y cerraron 42. Entonces, ¿por qué lo sancionaron? ¿Por qué lo cerraron? En muchos de los casos es o por no hacerlo, que son los cierres de establecimiento, o sanciones por hacerlo de forma errada. Y hacerlo de forma errada es que el software tiene que tener la capacidad de manejar las dos numeraciones de la DIAN, la de POS, que es papel hasta hoy, y la electrónica. Entonces yo emito todas las tirillas de caja POS y cuando la venta supere 5 VT, debo inmediatamente el software detectarlo y hacer una factura electrónica, o cuando el contribuyente me la pida, yo pues le pido los datos al contribuyente y hago factura electrónica y la emito inmediatamente, en tiempo real, no más tarde, ni mañana, ni pasado mañana, inmediatamente. Entonces, ojo con ese tema de los 10 días. El quinto cambio, se eliminan las modalidades de redondeo en los impuestos, se eliminan las reglas de validación de redondeo, eso pues no es nada tan complicado. Un punto 6 que le quiero agregar allí es la llegada
con la versión 1.9, recuerden que estaba tipificado en la reforma tributaria que llegaban las sanciones del ecosistema electrónico. O sea, en este momento, eh, un cliente nos llama y nos decía, mire, es que yo no he hecho nómina electrónica todo el año, yo quiero hacerla desde ahora. Entonces uno le dice, sí, claro, usted la puede hacer, usted se puede hacer la nómina electrónica desde enero hasta la fecha para que el pago de nómina pues se lo pueda descontar de renta. Lo puede hacer, el sistema se lo permite, pero a partir del 1 de noviembre, que es cuando arrancó la resolución 165, usted ya es objeto de una sanción por hacerlo de forma extemporánea. O sea, todavía hay muchos contribuyentes o clientes o contadores que nos llaman y nos dicen, mira, es que yo no he hecho documento soporte todo el año y necesito hacerlo. Entonces uno dice, sí, claro, usted lo puede hacer, el sistema se lo permite, pero ya en este momento hay unas sanciones por hacerlo de forma extemporánea, igual que los acuses, etc. Modificaciones. Se incorpora una validación automática entre los datos del RUT con los datos contenidos en la factura electrónica de venta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a hacer una factura electrónica de venta, como esto ya coteja con el RUT, yo me doy cuenta en el RUT si esa persona qué tipo de atributos tiene. Entonces, obviamente ya me doy cuenta que si la persona existe. Antes no estaba validando, ahora sí valida. Y este punto es importante porque Microsoft, que es el partner de la DIAN con el cual ellos trabajan y hacen el desarrollo de sus aplicaciones, vienen trabajando y ya van muy adelantados en una plataforma que reemplace el Muisca. El Muisca como tal va a desaparecer y se va a reemplazar por una plataforma muy robusta que va a tener la capacidad de que cuando consultan la cédula o el NIT de algún contribuyente, le trae la información, digamos, no solamente bancaria, sino que trae información del ICA, trae información de catastro, trae información del RUM, de los vehículos que tenga la persona, te lo trae información del ICA. Por ejemplo, ya puedes saber cuántos semovientes tiene, puedes saber cuántos inmuebles tiene, cuántos vehículos tiene. Obviamente trae la información bancaria, trae los temas de consumo. Entonces es una plataforma que trae unos cruces de información o sea, mucho más grandes que los que actualmente estábamos viendo. Y eso lo nombro para significar que por eso vinieron de Australia y de España hace poco a ver cómo es el sistema de facturación de Colombia, y por eso hoy Colombia se está nombrando como uno de los mejores sistemas de facturación a nivel mundial, por todo lo que hemos hablado, toma las mejores prácticas de otros países y a nivel de sistemas está haciendo unas incorporaciones bien interesantes a nivel de infraestructura, de servidores. Bueno, la verdad que el caso colombiano nos debe llenar de orgullo porque Colombia tiene un muy buen sistema de facturación electrónica comparando con otros países. Y eso va a permitir también, no tanto el tema de elevación, que es como siempre estamos acostumbrados a verlo, sino también permite unas oportunidades de que el Estado tenga acceso a poder inyectar dinero donde debe hacerlo. Pues en los casos que hemos revisado a nivel mundial, esas es como las mayores facultades que ha tenido este tipo de ventajas. Los contadores en México en el 2010 al 2015, en las carreras universitarias crecieron más de un 85%, porque si hay obviamente más contribuyentes obligados, pues se necesitan más contadores. Entonces, ese crecimiento a nivel de contribuyentes ya lo estamos viendo en Colombia, y eso pues son buenas noticias para todo lo que es la comunidad contable. El medio de pago en modificaciones será solo obligatorio para la factura de contado. Y en este punto 2 es importante decir que la DIAN está muy pendiente cuando se emiten facturas y la ponen en medio de pago de contado, pero le ponen fecha de emisión hoy, fecha de pago el sábado. Por ejemplo, hoy es jueves, le ponen fecha de pago el sábado. Si el sistema ve que usted emite una factura hoy y pone fecha de pago el sábado, inmediatamente eso es una factura de crédito. Así la haya puesto de contado. Eso significa que como hace la fecha de emisión hoy, fecha de pago el sábado, la persona a la que usted le facturó está obligado a hacer los acuses. Y esa es una práctica que la siguen haciendo, pero que realmente la DIAN viene corrigiendo para decirle, la única forma que usted puede hacer una factura de contado es que la emita hoy y la reciba hoy. Y el concepto es que si yo emití una factura de contado es porque ya recibí el dinero. Si yo recibí el dinero es porque yo facturo de contado. Pero si yo no he recibido el dinero, yo hago una factura a crédito. Y la gran mayoría de facturas realmente son a crédito, como en cualquier economía.
La factura de exportación deberá desarrollar una extensión para reportar una segunda moneda. ¿Qué quiere decir esto? La factura de exportación se hace en pesos, pero se debe, en la factura, yo debo especificar la segunda moneda en la que estoy haciendo el intercambio. Supongamos que le vendo a Estados Unidos, pues lo hago en dólares. Supongamos que lo hago a Europa, entonces lo hago en euros, etc. Punto 4. Se adicionan dos tipos de operación para la nota de crédito: descuento comercial por pronto pago, descuento comercial por volumen de ventas. ¿Sí? Esto se incorpora dentro del anexo técnico. Punto 5. Se adicionan los códigos para valor en inventarios y otro valor. Ojo, porque estas resoluciones hay que leerlas también, también como interpretando un poquito. En la resolución 42 del 2020, o sea, en mayo del 2020, ya la DIAN había notificado en esa resolución, que es en la página 8, si no estoy mal, dado caso la entidad estatal DIAN podrá requerir el estado de inventarios para hacer cotejo de auditoría, digamos que algo por el estilo. Básicamente, el tema es que Colombia no tiene inventarios electrónicos, pero en un punto podría esto ser parte del ecosistema y no es nada descabellado. O sea, si la DIAN ya sabe cuánto vendo y ya sabe cuántos son mis compras o mis costos, también eso debería cotejar con lo que está reportado en mis inventarios. Ejemplo, yo soy una ferretería y durante el año le compré 500 bultos de cemento a Cementos Argos. Cementos Argos me facturó electrónicamente por esa compra y yo tengo 500 bultos de cemento en mi bodega. Pero yo reporto a la DIAN que vendí 200 bultos de cemento. Entonces la DIAN me podría decir en un punto, a nivel de auditoría, por favor envíeme su reporte de inventarios. Y el software debería tener la capacidad de generar ese reporte en línea de cara a la DIAN en un formato XML. Básicamente es eso, que yo le pueda hablar a la DIAN en ese lenguaje XML, que es el lenguaje de los ecosistemas electrónicos. Entonces, en un punto podría decirnos la DIAN, y no es muy lejano, por favor haga una modificación en su software para que cuando genere un reporte en XML, que le informe a la DIAN cuánto es lo que tiene en inventarios y estaría en línea esa información. Y de esa manera debe corresponder lo que yo dije que facturé o vendí con lo que yo compré, con lo que tengo en mi inventario. ¿Sí? Por eso se tiene que dar ese equilibrio. Y ese tema de inventarios y ese tipo de modificaciones de inventarios hay que tenerlas presentes porque la mayor auditoría de una entidad a nivel mundial son las compras, no son las ventas. O sea, muchos se enfocan en, no, yo mejor no hago factura electrónica porque me pongo en el radar de la DIAN. Sí, pero usted ya está en el radar de la DIAN cuando está comprando. Usted es una carnicería, por ejemplo, y usted no hace factura electrónica, pero sí compra mucha carne y a usted le hacen factura electrónica porque compra mucha. Entonces, como compra mucha carne y usted está comprando con factura electrónica, ya está reportada esa compra y usted dice que no vende o no hace factura electrónica. Entonces, es muchísimo mejor que empiece a hacer factura electrónica porque de esa manera, por lo menos, ante un sistema de auditoría de los que estamos hablando, queda reportado que usted ya vende y está habilitado como factor electrónico y tiene unas compras electrónicas. Es mucho por el escenario de que tiene compras y ni siquiera está facturando electrónicamente. O sea, genera mayores banderas rojas a nivel de auditoría en una entidad estatal de cualquier parte del mundo, no de la DIAN específicamente. Punto 6. Se reducen los tiempos de espera en los inconvenientes tecnológicos tipo 4. Cuando estamos en nuestros software de facturación, en un Facturatec, en un Sigo, en una DIAN, en un WordOffice, en un ELISA, en cualquier tipo de software, nos sale el error 503, 500, 401, 409. Este tipo de errores son timeouts de los servicios de transmisión de la DIAN. Y básicamente nos está diciendo que obviamente en muchos casos hay mucho encolamiento de transmisión, hay muchas personas tratando de transmitir al mismo tiempo. Y esto lo que está diciendo este punto 6 es que han ampliado los canales de banda de infraestructura para que esos inconvenientes pues vayan disminuyendo. Obviamente Colombia con con ese 1.150.000 contribuyentes que tiene a la fecha, sigue siendo un país joven a nivel de infraestructura y a nivel de cantidad de documentos. Colombia transmite más o menos unos 180 millones de documentos mes. Ese es Colombia en número de documentos.
que eso sigue siendo un número pequeño, digamos un México, estamos en unos 600 millones de facturas mes, entonces todavía estamos en unos números, digamos, pequeños de cantidad de documentos. Y lo que nos está diciendo este punto 6 es que han ampliado la infraestructura básicamente de los servidores y el ancho de banda del servicio de transmisión. Novedades, se añade la nota de ajuste para las facturas aceptadas título-valor, que era lo que estamos hablando hace un momento. Requerirán de una numeración interna propia, que son las facturas que no estén inscritas al RADIAN. Entonces, ¿qué significa esto? El tema del factoring se da en 3 escalones, donde yo, Camilo González, hago una factura, le vendo una caja de 20 celulares a Corpo Contadores. Entonces, yo le vendí la caja de 20 celulares a Corpo Contadores. Corpo Contadores, como no me ha pagado, es una factura de crédito, recibe la factura, recibe la caja con los celulares y entonces me dice, listo, le voy a dar los acuses. Con que yo le venda y Corpo Contadores me haga los acuses, ya es un título valor. Y eso tiene 2 consecuencias inmediatas. Para Corpo Contadores, que es el comprador, esa compra de celulares, si tiene relación con el negocio, con su actividad comercial, se lo puede descontar de renta y de IVA. Y para mí, como emisor, como es un título valor, me da la facultad de, que es el segundo escalón, inscribirla en el RADIAN para buscar un servicio de factoring, que puede ser una fintech, una financiera tecnológica, que me ofrezca descontarme esa factura anticipadamente. Traducción, que es que Corpo Contadores me va a pagar esos celulares en 15 días y esa venta costó, no sé, 5 millones de pesos y yo no me quiero esperar 5 días. Entonces yo le doy un botoncito que dice así, factoring, y lo que hace es que inmediatamente esa factura queda expuesta a diferentes servicios de factoring que dicen, listo, como su pagador es Corpo Compradores, entonces yo analizo a Corpo Contadores y digo, perfecto, yo le voy a descontar esa factura, le ofrezco tanta tasa y tanto tiempo de desembolso. Yo acepto las 2 condiciones, la tasa y el tiempo de desembolso, y el día de mañana tengo la plata en mi cuenta y le estoy endosando la factura a esta fintech para que a los 15 días le cobre a Corpo Contadores. Eso se hace muy rápido en Chile y es el día a día y es un vehículo donde ya las personas ya han entendido que el tener una factura electrónica es tener plata líquida y ya, de una vez. Colombia apenas está en ese entendimiento donde yo tengo una factura, espero a que me paguen y si necesito plata, voy al banco y hago un trámite de crédito, uso mi tarjeta de crédito o lo que sea. O uso otros mecanismos de financiación. Pero digamos, el entendimiento del factoring se va a dar el que yo facturo y si inmediatamente veo que me van a pagar en 5 días, en 10, en 15, en 20, en el plazo que sea, yo botón que se dice factoring y yo puedo inmediatamente pedir que me ofrezcan por esa factura. ¿De qué depende que me ofrezcan por la factura? Del pagador. Lo más importante en factoring es quién es el que va a pagar. No interesa inclusive quién es el emisor ni la cuantía. El emisor es Camilo González, 5 millones en este ejemplo. Lo más importante es quién va a pagar, quién es el que está atrás. Por eso es importante este tema, uno de novedades, que se añada la nota de ajuste para las facturas aceptadas como título valor. Hay inclusive una sentencia de la Corte de hace menos 20 días donde los jueces de la República, sobre todo la Corte Suprema, se ha manifestado con el tema de que se requieren que las facturas tengan los acuses para poder que tengan validez jurídica para un proceso pues de, de, de cobro fiscal, etc. Entonces cada vez este tema del factoring electrónico va a crecer muchísimo. Un dato, el factoring electrónico en Chile pesa el 16% del Producto Interno Bruto. En Colombia el factoring electrónico está pesando el 3.8% del Producto Interno Bruto. O sea, el factoring va a crecer muchísimo y se acordarán de esta charla que dimos hoy, 21 de noviembre, creo, 22 de noviembre 2023, cuando nos encontremos en el 2026, 2027, pasen 4 años y ya muy rápidamente el factoring es el entendimiento de que emitir una factura es no esperarme a que me la paguen, yo la puedo descontar inmediatamente. Punto 2 de novedades, se incorporan 3 nuevos tipos de operación, el de notario, el de compra de divisas y el de venta de divisas.
como lo habíamos hablado al principio, cada vez más se va modernizando el capítulo de importaciones y exportaciones, la famosa balanza comercial, que para el caso Colombia no está impactando un gran número de contribuyentes porque no está, nuestra balanza comercial a nivel de exportadores e importadores no es un número grande de contribuyentes, pero a ellos se les están dando las condiciones para que cada vez más se estimule más que usted pueda exportar mejor y pueda importar mejor, bien sea el caso. Esa balanza comercial, que es los últimos dos actores del Producto Interno Bruto, se les están dando las condiciones para que sea más regulado ese tipo de operación. Punto 3. Se incorpora el PPT, o sea, la identificación del permiso de trabajo parcial incorporado dentro del Censo Técnico 1.9. Punto 4. Se incorporan los impuestos nuevos, que eso ya creo que lo hemos visto en otras charlas, que era el tema de los impuestos saludables, el tema el INPP, que es el Impuesto Nacional de Productos Plásticos, el IBUA, que es el impuesto a las bebidas azucaradas, el ICUI, que es el impuesto a los productos comestibles, el ISL, que es el impuesto al consumo de licores, y el ad valorem, que ya son impuestos que son los nuevos que estaban en la reforma tributaria, que estaban pendientes de que saliera esta versión 1.9 en vigencia para que pudieran ser agregados a ese ecosistema electrónico, que esa es la gran novedad. ¿Cómo es el calendario de implementación entonces? Entonces yo aquí me voy a volver porque este era el proyecto. Ya miremos cómo quedó en firme. Dame un segundo. Igual, para todos, por favor, con muchísimo gusto, las preguntas que tengan. Ya nos dice el equipo de Corpo Contadores cómo las vamos solucionando, pero entonces la idea es escucharlos, porque lo más rico de este tipo de ejercicios es poder conocer como las inquietudes. Ya vamos a mirar cómo quedó el calendario. El calendario más importante es el documento equivalente más importante por la cantidad de contribuyentes que impacta es el POS electrónico. Y esto tiene y eso tiene un tema importantísimo a nivel técnico. Una es que el contribuyente puede elegir si emite POS electrónico o emite factura electrónica. Y esto es importante porque, digamos, de uno, que es el principal contribuyente en este momento en cantidad de facturas, de uno y el éxito son los contribuyentes en Colombia que emiten mayor cantidad de documentos mes. O sea, el éxito es un facturador de unas 40 millones de facturas mes y el de uno está en unas 44 millones de facturas mes. O sea, el de uno y el éxito son los que tienen, digamos, el pareto del mercado en cantidad de documentos. Ellos sirven como de testeo para todo lo que pasa en el país. De uno puede decir, bueno, ok, a partir del 3 de febrero de 2024, como está en este calendario, los grandes contribuyentes, o sea, las empresas que tienen ingresos de más de 120.000 millones de pesos, tienen que empezar a hacer POS electrónico, obviamente si son de venta al público, como el caso de uno y Éxito, en este ejemplo que estamos dando. Ese par de empresas, ese par de contribuyentes pueden decidir si emiten POS electrónico o emiten factura electrónica. Esos ya son temas técnicos, pero de cara, o sea, yo voy al Éxito el 5 de febrero de 2024 y compro una Coca-Cola, entonces el cajero me sigue entregando igualito la tirilla de caja normal, la imprime, me la entrega y la Coca-Cola. Pero esa tirilla ya va a tener un CUFE y un QR. Yo, como no le dije nada al cajero, entonces el cajero simplemente me emite una factura electrónica como consumidor final y yo cogí mi Coca-Cola, mi ticket y me fui. No pasa nada. Eso, digamos, de cara al usuario no cambia mucho, pero a nivel técnico, internamente, a nivel de software, el Éxito puede decir, bueno, no, yo quiero arrancar a hacer ese POS con el modelo de factura electrónica 1.9
o con el modelo de documento equivalente 1.0. Y esto les cuento a nivel técnico lo que nos ha pasado en las reuniones con muchas empresas grandes del país, ya digamos como lo que pasa tras bambalinas, es que muchas empresas grandes están diciendo, como sé que el anexo técnico de documentos equivalentes 1.0, que comprende el POS, está muy nuevo a nivel técnico y me toca hacer unas adecuaciones a nivel de software, yo prefiero arrancar con factura electrónica 1.9, que ya sé que funciona muy bien y viene 4 años rodando, a ponerme a hacer POS. Eso no cambia nada para el usuario, ni tiene efectos tributarios, ni nada por el estilo. Eso es un tema técnico, digamos, dentro del tema del Ahora, software. ¿cómo agrego otro pedazo? Allí me ayudas, Astrid, por favor. Gracias. Entonces, eso se los cuento nada más porque nos empiezan a llegar muchos comentarios de empresas que nos dicen, pero entonces yo tengo que empezar con POS electrónico ya ahorita el 3 de febrero porque soy gran contribuyente y ya en las reuniones técnicas se les está explicando que realmente no tiene que empezar a hacer adecuaciones y menos ahora pues final de año y arrancando en enero para empezar un 3 de febrero a hacer grandes cambios. No, simplemente es que empiecen a emitir, digamos, ese POS electrónico que ya venía hace rato anunciado en Colombia que va a iniciar desde el 2021. Estamos hablando del POS electrónico en Colombia, o sea, llegamos hasta 2024, llevamos 3 años hablando de POS electrónico y por fin llegó el momento de hacerlo realmente. Entonces, ¿el calendario cómo va? Va como la resolución 1092, va el grande, el mediano y todos. Entonces, los grandes, el 3 de febrero de 2024, grandes contribuyentes empiezan a hacer POS electrónico. Grandes contribuyentes, Dollar City, los Crepes, los de Uno, los Tiendas Zara, los Éxito, etcétera. 1 de marzo de 2024 arrancan los establecimientos de comercio POS que sean declarantes del impuesto sobre la renta. Y ya estamos hablando allí de unos 900.000 contribuyentes. Y en el 1 de abril de 2024, que es un tema muy masivo, nos están diciendo, si usted es establecimiento de comercio, primera condición, o sea, de venta al público, tiene ya resolución de POS, tiene que empezar a emitir POS electrónico a partir del 1 de abril de 2024. Tema clave, porque el año pasado con la 1092 empezaron a salir avisos de prensa diciendo ahora las tiendas tienen que hacer factura electrónica y era un poco como muy sensacionalista realmente, porque realmente la tienda de barrio donde vamos, digamos, muchos, si esa tienda de barrio no tiene resolución de POS, todavía no entra en este escenario, o sea, no entra todavía dentro de este escenario. Puede entrar de forma voluntaria, pero no obligado. Entran los que tienen su resolución POS en este momento, pero si no la tiene todavía, o sea, si no está por lo menos formalizado, digamos, todavía no entra en este aspecto. Es importante decirlo porque las tiendas, por ejemplo, han visto una amenaza en las cadenas como de Uno o los Zara o los Ísimo de la costa, porque son modelos que básicamente pues están haciendo retroceder a las famosas tiendas. Las tiendas tienen que entender que la única forma de poder ser competitivas es formalizarse y poder crecer empresarialmente para poder competir con este tipo de cadenas, porque si se quedan siendo en el concepto de informalidad, pues estas cadenas las van desplazando. Entonces es importante darnos cuenta que no es el tema de como no estoy obligado no lo hago, sino también empezar a verlo como si yo no me meto en esta ola digital, yo pierdo competitividad, pero muy fuerte. Y como pierdo competitividad, el mercado empieza a hacerme a un lado. Y esto es una realidad mundial. Entonces, por eso es importante no verlo como, no estoy obligado, no lo hago. No, es que el tema no es más allá de la norma, es cómo yo realmente puedo montarme en una ola digital que es mundial y ser más competitivo. Y esto es una realidad no solamente por ese tema de la norma, es una realidad, el Internet llegó para cambiar los negocios, eso tenemos que entenderlo. Los documentos equivalentes, el resto, ¿cómo entran? Doctor Camilo, hay preguntas en el chat. ¿Las hacemos de una vez o al final? Es que ese punto no lo Dale, tocamos termino atención. aquí con el calendario de los documentos Perfecto. equivalentes y las leemos. Claro que Gracias, sí. doctor Camilo. Y esa es la idea precisamente. Los otros documentos equivalentes, recuerden que son 11.
El número 1 es POS electrónico y quedan los otros 10. Entonces, los otros 10 son servicios públicos domiciliarios, 1 de mayo de 2024. ¿Cuántos municipios tiene Colombia? Voy a fallar en la cifra, creo que son 1121, 1131, más o menos tiene municipios este país. Y en cada municipio hay su acueducto, su alcantarillado, etc. O sea, hay muchas empresas con las que nosotros ya trabajamos. Por ejemplo, el nombre del caso del Putumayo, que tenemos que entregarle una propuesta, inclusive no la envié. Ya están buscando porque saben que ahorita en mayo tienen que empezar a entregar sus servicios públicos domiciliarios de forma electrónica. Y hablaba yo con el gerente de la empresa de servicios públicos del Putumayo y él nos decía, no, es que yo inclusive aquí la mayoría de personas no tienen ni un mail. Entonces me toca es empezar a generarlo y fuera de eso imprimirlo para entregarlo físicamente pues en papel, que no se lo puedo mandar por correo electrónico. Entonces, ellos ya les explicamos que no tienen que hacer adecuaciones de software, sino simplemente adoptar el estándar de factura electrónica y empezar a emitir su modelo de servicio público en formato XML. O sea, no es algo que sea muy complejo a nivel de software. Ellos arrancan 1 de mayo de 2024. El tiquete de transporte de pasajeros, los Avianca, por ejemplo, arrancarían el 1 de mayo de 2024. Hoy compramos un tiquete de Avianca o de otro tipo de aerolínea y nos dan un pasabordo, pero nos llega una factura electrónica. Entonces ellos tendrían que empezar a hacer el 1 de mayo. El extracto bancario, 1 de mayo de 2024. El extracto es una factura. El tiquete o billete de transporte aéreo, el transporte que dije al principio era de transporte terrestre, 1 de junio. La boleta o fracción en juegos de suerte o azar, 1 de junio. El documento en juegos localizados, 1 de junio. El documento de peajes, 1 de julio. El comprobante de operaciones en bolsa, 1 de julio. Comprobante de operaciones en bolsa, pero agropecuaria, 1 de julio, que es muy chiquitica realmente. La boleta de ingreso a espectáculos públicos, 1 de agosto. Los colboletos, todo ese tipo de empresas. Ticketmaster, etc. La boleta de ingreso a cine, 1 de agosto. Entonces, el primero que arranca es obviamente POS electrónico por la magnitud que tiene de contribuyentes y luego van el resto de documentos equivalentes en esa versión 1.0. El ecosistema, y lo digo de último para ya empezar a ver las preguntas, es hagamos de cuenta el Office. Acuérdense que el Office tiene el Word, el Excel, el PowerPoint y el Access, ¿verdad? Esa es la suite de Office de Microsoft. Y cada uno tiene una versión diferente porque son programas diferentes. El ecosistema de la DIAN tiene factura electrónica en la versión 1.9, pero tiene nómina electrónica en la 1.0, documento soporte en la 1.0, recepción de facturas en la 1.0, POS electrónico en la 1.0 y documentos equivalentes en la 1.0. O sea, el documento electrónico que más ha avanzado, porque es el más robusto y el que primero salió, es factura electrónica. Pero los otros documentos también van a tener sus actualizaciones, ¿sí? Porque cada documento electrónico se va actualizando de acuerdo a esta resolución nueva 165. Entonces, esos son los cambios del escenario. Ahora sí, miremos las preguntas, claro. Hola, Astrid, si estás por allí. Doctor, ya miramos las preguntas. Sí. Claro, ¿cuáles son preguntas? Hola Camilo, ¿cómo está la norma para el sector salud con respecto a RIPS? Bueno, el sector salud tiene su norma aparte, tiene su película, digamos, diferente. Ellos ahorita en enero, es que a ver, el sector salud, obviamente el Ministerio de Salud aprovecha todas estas regulaciones y el Ministerio de Salud dice, bueno, ok, yo necesito que el clúster de la salud, o sea, el consultorio, el médico de consultorio, la clínica y el hospital, o sea, chiquito, mediano y el grande, y todos los que trabajan en salud, los involucrados del sistema de salud,
transmitan factura electrónica a la DIAN, que es lo que exige, digamos, la entidad estatal. Pero yo como Ministerio de Salud necesito que también me transmitan un documento de forma electrónica, que son los RIPS, los registros individuales de prestación los registros individuales de prestación de salud. Entonces, esos RIPS y ahora los copagos van a ser parte del modelo de factura electrónica para el sector salud. Eso arranca primero, arrancan en enero ellos. Y eso lleva también a un proyecto que va más adelante para salud, que es la historia clínica electrónica. Que de la factura electrónica ahora están pegando los RIPS y los copagos. Eso como una primera etapa, pero en 2025 ya está ya la resolución, esa es la 2020 si no estoy mal, que le está pegando historia clínica. De forma que cuando llegue un paciente, yo le transmito a la DIAN lo que me ingresó, le transmito RIPS al Ministerio de Salud y le transmito historia clínica al Ministerio de Salud y a las diferentes entidades que les interesa conocer la historia clínica, porque ya está todo en línea. Entonces, a partir de la factura que es DIAN, se abre el tema del Ministerio de Salud con sus diferentes anexos. Y eso da lugar a que el sector salud requiera unos software. Por ejemplo, un consultorio médico no le sirve, por ejemplo, usar el portal de la DIAN, porque el portal de la DIAN solamente hace factura electrónica XML, pero no le hace RIPS, ni le hace una historia clínica. Ellos necesitan un software que le involucre esas cosas, porque si no la secretaria del consultorio termina entrando a un portal a hacer facturas, a otro a hacer copagos, a otro a hacer RIPS, a otro a hacer historia clínica y el otro agendamiento. O sea, es la locura. Entonces, para poder consolidar eso en una sola herramienta, ya hay software que consolidan eso en un solo escenario. Nosotros inclusive tenemos un software especializado para el sector salud, que es un capítulo, digamos, aparte. No sé si ahí fui claro con la pregunta. Hay otra pregunta, dice, los servicios públicos, internet, energía, agua, hasta el momento continúan igual sin exigirnos los 3 acuses de recibo para poderlo deducir como un gasto en renta. Gracias. Sí, todavía nosotros recibimos un PDF en nuestro correo electrónico o en papel y lo podemos poner como un costo deducible, porque hasta la fecha así es, pero a partir del 1 de mayo ya me llega a mi correo electrónico un XML y un PDF con mis servicios públicos. Yo los pago. No se preocupen que si es que no, es que la casa yo soy el arrendatario y el dueño es otro, entonces yo cómo hago para descontármelo, yo pague lo normal, que en momento de auditoría la DIAN le va a pedir el contrato de arrendamiento. Esa es una pregunta muy frecuente de los webinars, con eso no se enreden. Simplemente yo recibo un documento electrónico, ahí lo que va a cambiar es el emisor, o sea, la entidad de servicios públicos no me va a mandar simplemente el PDF, sino que al lado va a estar un XML. Hoy recibimos en nuestros correos un PDF y lo pagamos por un PSE, o si me llega en papel, yo simplemente entro un PSE y lo pago o voy al banco, bien sea el caso. Lo único que cambia es que me llega el PDF en mi correo y al lado está el XML. Eso no, o sea, digamos que para nosotros como usuarios no cambia mucho, cambia es para el emisor, para la entidad de servicios públicos. Y una vez recibido y que yo lo pague, pues igual lo sigo reportando dentro de mis costos deducibles, si tiene obviamente relación con el de causalidad. Doctor, las empresas que actualmente piden factura electrónica no estarían involucradas en esta nueva norma. Las empresas que piden actualmente factura electrónica, no es claro, pues es que, a ver, los facturadores electrónicos actuales no les va a cambiar mucho la vida, realmente. Si usted ya hace factura electrónica, lo único que le va a cambiar es a la hora de modificar una factura que ya ha sido aceptada, pues tiene que tener, en su software tiene que saber cómo tiene que modificarla con una nota de ajuste de Radian, que es lo que está explicando ahora. Tiene que saber que cuando ya le llega una factura electrónica de servicios públicos, pues eso ya está reportado en la DIAN. O sea, creo que todos somos claros de que poco a poco los reportes exógenos a la DIAN van a desaparecer. Eso es una realidad. En la medida que se van introduciendo nuevos documentos electrónicos, pues las exógenas en un punto, en un año, 2 años, considero yo, ya no será necesidad, porque ya la DIAN tiene toda la información. Hay otra pregunta, doctor. Hoy, en un almacén con venta al público, si la venta supera 5 VP y el cliente no pide la factura electrónica con su NIF, sale automáticamente factura electrónica al 22222.
¿Cuál va a ser la diferencia en este caso frente al POS electrónico? Gracias. Que hasta la fecha, cuando la venta superaba 5 VT, 212.060 pesos, automáticamente el sistema debe generar una factura electrónica de consumidor final. Lo que me está diciendo con POS electrónico es que, independiente del monto, todas tienen que salir electrónicas. Que es para donde va, digamos, el entendimiento de los ecosistemas electrónicos en el mundo es que el papel como elemento de intercambio comercial desaparece. El papel va de salida. Y yo lo nombro muchas veces en los diferentes webinars, y me gusta el caso de Colombia. Colombia, los proveedores tecnológicos que atienden el sector corporativo más fuerte son Carvajal, Dispapeles y Cadena. Y cuando uno mira Carvajal, Dispapeles y Cadena hace 20 años, hace 15 años, Carvajal dominaba los cuadernos, Dispapeles el gremio de litógrafos y Cadena era el mayor vendedor de rollos de ticket, de post. Y esas empresas que eran, digamos, líderes en el negocio de la venta de papel, entendieron que lo que se venía para Colombia y para el mundo era el desplazamiento del papel y se reemplazaba por software. Entonces, básicamente, si estas empresas no se meten a hacer software, pues el consumo de papel está disminuyendo a nivel mundial. Esto lo digo porque el POS, la tirilla de caja, pues van a seguir entregando, claramente, todavía, y todavía, digamos, creo que todavía muchos de nosotros me entregan una tirilla y muchos, ¿para qué? Uno la coge y la bota, porque realmente pues ya está reportada en el extracto bancario lo que acaba de comprar. Ya es incluso algo innecesario ese papel. Pero para lo que están diciéndonos es que todas las tirillas de caja que me están entregando hoy, ahora independiente del monto, van transmitidas a la DIAN. Y eso es bien importante porque el número de documentos transmitidos a la DIAN va a crecer más o menos en unos 150 millones de documentos mes. O sea, si Colombia hace hoy 180 millones, a partir del otro año vamos a estar alrededor de los 330 millones de documentos mes con la llegada del POS electrónico. O sea, se transmite mucha más información y eso requiere más infraestructura de servidores y de anchos de banda. Perdón, doctor, mientras que hacen la otra pregunta, yo voy haciendo el sondeo para que por favor nos regale 5 minuticos, ¿sí? Mientras que usted responde la pregunta, gracias. Claro. Buenas noches. La otra pregunta es, ¿cambia para los arrendatarios el documento equivalente electrónico que llega a nombre del arrendador para efectos de deducción? ¿El documento como tal me sirve así esté a nombre de otro si yo lo he pagado? Sí, lo acaba de decir precisamente, que si yo recibo servicios públicos, el recibo dice Eduardo Pinzón y yo soy Camilo González, yo lo pago simplemente como lo pago hoy, igualito, y eso es un costo deducible, no necesito nada. Cuando la DIAN me haga auditoría, yo debo tener ese contrato de arrendamiento ahí a la mano para decirle, hey, esto lo necesito como una validación, si me lo piden, pero como les digo, a nosotros como usuarios, a nosotros, en empresas o personas, no nos cambia nada. Simplemente seguimos recibiendo una factura y la pagamos. No hay que hacer nada, ningún trámite. Al que le cambia la vida, es el emisor. O sea, a la empresa de servicios públicos es a quien le cambia la vida. Le cambia la vida a Cine Colombia, le cambia la vida a los que emiten peajes, le cambia la vida a los de bolsa, a ellos que emiten sus facturas a los bancos. Ellos están en este momentico haciendo sus adecuaciones para empezar a emitir documentos electrónicos. ¿Qué significa eso? Un extracto bancario, nos llega el PDF, pero ahora ¿qué va a cambiar? Que arriba en el PDF tiene un CUFE y un QR. No más. ¿Qué significa que tenga CUFE y QR? Que ese documento que me llegó ya fue validado por la DIAN. Hoy, cuando abrimos un extracto de un banco, están nuestros datos, dice, no sé, va a decir Bancolombia por cualquier cosa, pero no tiene un CUFO y un QR. ¿Qué significa eso? Que ese documento no pasó por la DIAN. Lo hizo Bancolombia y me lo mandó digitalmente a mi correo, pero no pasó por la DIAN. Cuando tiene un CUFO y un QR, el banco lo hizo, llegó a la DIAN dijo ok y ahora me llegó a mí. O sea, cuando tiene la palabra electrónico, es que tiene una validación previa por parte de la DIAN. Y eso es lo que me están diciendo aquí. Los documentos equivalentes van a tener una validación previa por parte de la DIAN. Los peajes, los tiquetes, los servicios públicos, etc. A mí como usuario, ¿qué me cambia? Nada. Al que le cambia la vida es
a estas empresas que emiten esos documentos porque ellos deben empezar a hacer adecuaciones en software para cumplir con esta normativa. Pero a mí como usuario no me cambia nada la vida, realmente. Gracias, doctor Camilo. Las Dale. personas que quieren dar respuesta al chat, al sondeo, por favor, deben abandonar el chat un momento. Hay una persona que está levantando la mano, puede abrir el micrófono. Claro. Doctor, buenas noches. Hola, Mi nombre es Marisol Agudelo. Mi pregunta es, esas empresas, esos almacenes que venden al menudeo hasta un tornillo, entonces un tornillo tiene que salir en post electrónico. sí. Ok, y esa implementación entonces para las personas con un grandes contribuyentes a partir de marzo del año entrante. No, mira, te lo muestro acá. Marzo o mayo, que es El 3 de marzo, primero febrero, marzo. ajá, Los grandes no contribuyentes. obviamente, el post electrónico tiene un costo muy diferente y se hace en bloque diferente a una factura electrónica, porque claramente, imagínate el costo de una factura más un tornillo. Suponte que el tornillo Ajá, vale 80 200 pesos, pesos. 200 pesos, y tú le vas a sumar el valor de una factura, ponle que chiquitico que te cueste 120 pesos, que es un estándar del costo de una factura normal. Ya de entrada tu artículo, pues vale 320. Entonces eso Wow. pues aumentaría los precios. Pero obviamente para transmitir este tipo de operaciones, digamos un alfiler, un tornillo, etcétera, yo hago un post, pero o sea, hay una transmisión en bloque, que es la que técnicamente se hace. Cuando me dicen bloque, es decir, coge las ventas del menudeo y registrarlas en una sola post para que salgan todo en el día, le entiendo. Ese sería el Exactamente, bloque. exactamente. Y el tercero sería el 12 veces el 2. Sí, es que el 12 veces el 2 es la forma de que si a mí el contribuyente no se quiere identificar o yo quiero agilidad, yo simplemente hago consumidor final y listo. Por ejemplo, uno está en Chile o está en México y uno llega al cajero y el cajero le pregunta a uno, ticket o caja, ticket o factura, perdón. Entonces, si yo le digo ticket, estoy diciéndole, no me interesa el costo deducible y él me entrega el ticket y el artículo y me fui. Si yo le digo factura, significa me interesa el costo deducible y yo le doy los datos, nombre y me entrega factura. Pero el día a día es ticket y eso es el día a día en las cajas, por ejemplo, estos países que el cajero nos va diciendo ticket, factura. Y entonces uno le dice ticket. Esa es la mayoría. No me Y interesa no el se costo les pide, y deducible. no se les pide a la persona el recibo porque va a ser en bloque. Y se debe Claro, subir en el mismo día. O hay algún plazo para uno subirla. Tiene que ser en en el el mismo mismo día. día, en el mismo Ok. día. Y yo Pero, le... Sí, doctor, dale, qué pena. no, sigue, qué pena. No es otra pregunta, qué pena, doctor. Termíneme la Entonces, idea. post es importantísimo porque imagínate el escenario, ya te estás imaginando, digamos, el supermercado que tiene su cola de 50 personas y Ajá. están en una quincena comprando su mercado y entonces es que el sistema post tiene que ser tan ágil que no vaya a generar pues que Correcto. las colas ni se alarguen, ni como hacen hoy que le dicen, no, vaya servicio al cliente para que hagan factura eléctrica, no, tienen que adecuar el software para que rápidamente el tema sea de esas 50 personas, 48 pidieron ticket y Ok. 2 necesitan costo deducible. Digamos, a 2 les sirve que esa compra descontársela. Esos 2 sí dan NIT, mail Y todo. y nombre y se fueron. Pero la realidad es que tú sabes que de 50 personas en una fila, la mayoría van a hacer simplemente ticket, no les interesa el costo deducible y se van con 12 veces 2 consumidor final. Y hay 2 que sí le hacen factura realmente como costo deducible. Ok. Y otra cuestión, toda la factura, la post mayor a 5VT se regiría hasta el 1 de marzo del 2024. Sí, lo que pasa es que igual es a partir de Ya marzo, desaparece. Pues ya sí, no o hay sea, necesidad todo de es. medir valor, precio que salga. Exactamente, todo ya es factura Ok. electrónica, todo es post electrónico. Ok. Y otra pregunta, doctor, qué pena. Le entendía que ya cuando uno sube una factura, pues con la cédula de una persona, va, le va a ayudar a uno la DIAN a validar el tercero para no subir con errores. Sí, además que tú has visto que inclusive, por ejemplo, ahí se da todavía el caso que uno hace un documento soporte y le Sí, está haciendo un y documento sale soporte con a, mal. a personas que tienen la responsabilidad 52 de facturar y eso no es válido. O sea, si yo le hago un documento soporte a una persona que tiene la obligación de facturar, pues el problema lo tiene uno. Entonces uno le toca entrar y mirar que el tercero no tenga las 52 en el root para poder hacer un documento soporte. Ok. Y
A ver, uno tiene que validar en el ADIAN que no tenga la responsabilidad 52. Pero si, por ejemplo, es cuando uno está vendiendo tornillos, tuercas, llantas Ah, no, en no, un no. menudeo, uno cómo hace para validar si de pronto que la No, no, cédula que me no. está dando la persona sea la correcta, Ah, no, no, que no. se Ya, comete tantos no. errores en ese Ese, sentido. ese no es, digamos, tu culpa. La persona si la persona te da mal la cédula, el tema lo tiene él porque está perdiendo ese costo deducible. Tú cumpliste con tu obligación de facturar, que es tu obligación. Ya si la persona que compró te dio mal el dato, el problema lo tiene él porque no tiene un costo deducible válido. Tú sí cumpliste con la emisión del documento. O sea, no te tiene que enredar la vida. Deme bien el documento, ¿no? Deme su cédula. Si me lo da bien, es un costo deducible para la persona que lo está comprando. Si no me lo da bien, pues tú cumpliste con facturar. O sea, a mí como emisor no me debe complicar eso la vida, porque tiene que ser muy ágil el intercambio de bienes y servicios. La factura electrónica no tiene que llegar a entorpecer ese intercambio de bienes y servicios, tiene que empalmarse con esa economía. Y eso pasa en Chile y pasa en México y en Brasil. Colombia apenas lo va a empezar a vivir de forma muy masiva a partir de febrero de 2024, porque cuando llega el POS, es muy masivo, es que el POS es el día a día de todos. Vamos a almorzar, vamos a comprar, vamos a una tienda, es el día a día del POS. Doctor, usted me dice hasta qué hora seguimos con preguntas, o si continuamos y dejamos las otras para No, el es final. que básicamente los cambios de la versión 1.9 ya los di. Me Ah, ok. interesan son las Las preguntas preguntas, precisamente. perfecto. Claro. Dice, para agencia de viajes que recibe ingresos para terceros, la factura se emite cuando el cliente viaja. Se reciben anticipos, pero hasta que no viaja o consuma la actividad no se factura. ¿Está bien hacerlo así? Sí, está bien. Digamos, las agencias o las inmobiliarias manejan el formato de mandato que involucra un tercero. O sea, eso lo pueden manejar como un anticipo y finalmente cuando ya realmente se da pues la confirmación, pues facturan. Lo que hay que tener claro allí es que manejen el formato de mandato que involucra un tercero, donde usted recibe un ingreso, pero claramente el 100% de ese ingreso no es para usted, sino que una parte es para un tercero, como una inmobiliaria. Y Claro. eso es importante porque, por ejemplo, en esta versión no han tocado todavía las unidades residenciales. Esos recibos de administración, creo que todos somos claros que no demora el tiempo en que esos recibos de administración sean electrónicos y esas copropiedades tengan que hacerlo de forma electrónica. No, no entraron en esta reforma, En sino esta no que... entraron. Ok, Ajá. perfecto. Hay muchos que lo hacen voluntario. ¿Por qué? Porque has visto que las propiedades horizontales sufren mucho de los temas de cartera. Entonces, yo tengo en una unidad residencial 200 apartamentos, pero tengo 12 que no me pagan. Y hacer el proceso jurídico es muy difícil con esos 12. Pero entonces, como le están ahora emitiendo una factura electrónica, entonces ya pueden iniciar un tema jurídico con esos morosos, que antes con el recibo de papel, pues no era tan fácil iniciarlo. Entonces hay unas propiedades horizontales que están tomando factura electrónica de forma voluntaria para poder, digamos, estar más organizados en su proceso de cartera. Anticiparse Ajá. a lo que viene. Las facturas de exportación pueden salir con la moneda negociada, ejemplo, dólares. Se hace en pesos y se está en el anexo donde se indica la moneda en que se va a negociar. Euros, dólares, libra, yenes, etcétera. Ok, Pero se hacen pesos. pesos. Y la segunda opción que nos decía usted, entonces viene la moneda en que se hace la negociación. Ajá. Doctor Camilo, buenas noches. ¿Los parqueaderos pueden expedir factura electrónica de venta y no sistema POS electrónico independiente de las 5 VT? Sí, es que el parqueadero es un establecimiento de venta al público. Ellos, como tienen una resolución POS, ya deberían estar haciendo factura electrónica en este momento de las 5 VT o cuando se las pidan, etcétera. Pero a partir de la llegada de este tema, pues tienen que empezar a expedir POS electrónico a todos esos parqueos que tengan. Ellos entran dentro de todo el capítulo de POS. O sea que debo acercarme a Celsia, a Caballe, en Cali y registrar el correo electrónico de mi empresa al cual necesito que me llegue el PDF y su XML, pero este PDF viene a nombre de mi arrendador y tengo contrato de arrendamiento para revisiones. Pero mi inquietud es que no puedo subir ese XML a mi software. Lo rechaza porque dice que la factura no está hecha a nombre de la empresa, que no Eh, coincidiría. no, no, realmente. Ah, ok, ya lo entiendo.
Ajá. Ya la entiendo, sí, sí, sí. Es buena la apreciación. Es buena la apreciación. Mm, no sé. Voy a averiguar. Me llevo esa pregunta, está buena, Una porque pregunta de Luz Marina Barrera. sí, está chévere, porque es que fíjate que los buzones de recepción tienen una regla de validación interna de que el XML lo ponen como válido de la recepción cuando me están cobrando al NID mío realmente o a la cédula mía. Pero si el XML llega a nombre de otro, inmediatamente lo rechaza y lo manda como spam. Entonces, en ese sentido, sí sería bueno tener una regla adicional para que esas facturas no les genere rechazo. Habría que poner como una forma de ponerlas en una anotación para que pues el buzón las reciba internamente. Chévere. Sí, la respuesta es que sí, internamente los buzones en electrónicos, todos, no, así, un buzón decente debe tener una regla de validación. La primera regla de validación es decirnos, a usted le facturaron a su nombre y es la primera regla que nos dice que yo la puedo aceptar. La segunda regla es que identifique que el XML está hecho bien, o sea, con el anexo técnico correcto. Y la tercera, pues que obviamente no sea un virus, etcétera. Entonces, eso es lo mínimo que debe hacer un buzón electrónico. Y después de que el buzón hace esto, ya pasa a los temas de los acuses. Pero ese es el primer filtro. Ok, bueno, lo voy a apuntar para poderla responder más adelante. Gracias, doctor. En el Ujú. caso, una licorera minorista que normalmente no solicitan documento electrónico, el deber ser es realizar el post al final de la jornada con identificación de consumidor final, es la pregunta. Gracias. Sí, sí, ellos ya tienen que entrar en el capítulo de post electrónico y por eso la importancia de este 1.9. Básicamente le diría yo que puede empezar a buscar. Hay muchos posts y software posts en Colombia mm, muy obsoletos. Sí, software, uno se mete, no sé, a Mercado Libre y dice software post, por ejemplo, y sale un software, no, pague 500.000 pesos por un software post, pero es un post que es la pantalla y ahora el cajón monedero y me pagaron 10.000, eran 7.000, cambio 3.000 y ahora la caja para que yo entregue los 3.000 pesos. Digamos que es un software muy, muy básico. Y se quedó hablando de tirilla de caja. Los software ahora tienen que estar hablando desde la tirilla de caja, de factura electrónica, deben estar conectados con la DIAN. Y en eso ya, pues, mucho software, pues, no, pues, se quedó obsoleto. Un software POS igual no es costoso. Estamos hablando de software de 50.000 pesos mensuales, cosa por el estilo, y conectados totalmente con la DIAN. O sea, no es algo que sea costoso para ningún tipo de contribuyente, realmente. Y está también el servicio DIAN, pero pues ya en el día a día, los portales estatales a nivel mundial son demasiado básicos, no solamente el de la DIAN. Entonces, le diría que es bueno que empiece a validar un software de POS con conexión de factura electrónica. Perfecto. La empresa tiene factura electrónica POS que se transmite a la DIAN por ser superior a 5 VT. Ujú. Otra autorización para POS que no se transmite, en este caso solo quedaría en uso la resolución de POS que transmite a la DIAN. Exactamente, solamente queda una de POS que transmite todo electrónicamente. Donde yo transmito POS sin identificar y donde transmito POS identificado. El identificado, el sin identificar es el 12 veces 2 y el identificado cuando me dan los datos. Identificado sirve como costo deducible sin identificar eh, nada, pero o sea, yo cumplo con la obligación de facturar. Yo vendo hoy durante el día 80 artículos. De los 80 artículos, 75, a las personas no les importó el tema de identificarse, es el menudeo. Yo les entregué su factura, ellos se fueron y son con clasificación 222. Y los otros 5 clientes del día de hoy me dijeron, oiga, a mí sí, deme POS identificado, digamos. Ah, bueno, deme sus datos y ese POS sí le sirve como costo deducible porque tiene sus datos. ¿Puedo facturar en grueso al final de un mes todas las ventas que se hacen de No, clientes que no dejan sus datos? el mismo día. Si no se hace a diario, ¿me pueden sancionar? Sí, Gracias. señora. Sí, señora. Si alguien tiene otra pregunta, puede en este momento levantar su mano. A ver, dice aquí otra. Si actualmente tengo una resolución POS al ser electrónica, ¿debo generar una nueva resolución? Sí, cuando entre en vigencia este calendario, se genera una resolución nueva
que ya no es papel, sino que es una resolución que se sincroniza con la DIAN, porque actualmente la resolución de POS es una resolución de papel que no está sincronizada con la DIAN, y como no está sincronizada, pues debemos informar por reportes exógenos nuestras ventas de este menudeo, pero cuando ya es electrónica, o sea que está sincronizada con la DIAN, cada venta que hacemos ya está en línea. Pero Un él tema sí allí, puede un tema abrir tu allí, micrófono. un tema allí importante con estas resoluciones de POS. Los comités con la DIAN son interesantes, y la DIAN sabe que muchos software POS del país han creado esas numeraciones internas X, eh, y entonces transmiten o hacen ventas con tickets de caja a los clientes con unas numeraciones internas donde el cliente recibe un POS, pero está hecho con una numeración, digamos, interna del software. Entonces, ojo con esas numeraciones internas, porque ese es de los temas que más en visitas revisa la DIAN. Gracias, doctor. Una factura electrónica se puede hacer con dos. ¿Con qué, perdón? Con los dos. Con 12 veces 2. Ajá, sí, claro. Todas las. Es que las facturas electrónicas, el POS, yo siempre lo puedo hacer con consumidor final, o el 12 veces 2. Esa es la forma cuando el cliente no se quiere identificar. Em, no quiere o no puede identificarse, o por afán se le olvidó o lo que sea, o sea, no le interesó. Yo cumplo con mi obligación de facturar, y si la persona no me pidió nada, yo 12 veces 2, consumidor final, se fue. Bueno, Groelfi había levantado la mano. ¿Todavía quiere hacer la pregunta? ¿Puede abrir su micrófono? ¿No está Groelfi en la sala? ¿A qué se refiere con envío por bloque del POS electrónico? Se supone que cada que se haga una venta se debe terminar el proceso individual. Sí, se requiere que cada vez que se haga una venta se hace el proceso individual. Digamos que el cliente se fue con su tirilla, con CUF y con QR, pero la transmisión se hace al final del día en un bloque del total de las ventas. Es un tema técnico que nosotros estamos teniendo unas reuniones con la DIAN para mirar el tema técnico, y estamos en ese tipo de definiciones, o por lo menos nosotros como empresa de proveedor tecnológico con la DIAN, y lo están haciendo pues obviamente nuestros colegas, para tener esa claridad, porque obviamente por lo que todos nos estamos imaginando, esa cola de 50 personas y hacer cada transmisión de cada documento, y por ejemplo se cayó la DIAN o el internet o lo que sea. Entonces en ese momento, ¿qué hace el establecimiento de comercio? Debe inmediatamente pasar a contingencia y facturar, y hacer un bloque al final del día. Entonces ese es un tema técnico que se está todavía por confirmar. Nosotros vamos a dar una reunión como Facturatec principios de diciembre, como con esas precisiones, y yo obviamente se lo comparto al grupo de Corpocontadores ese documento, o la invitación a esa reunión, bien sea el caso, porque todavía hay unas temas allí pendientes de confirmar. Bueno, doctor. Entonces ya se elimina el plazo de 10 días para el envío de las facturas electrónicas. Si Así la es. factura que pendiente por un error de digitalización y se corrige al día siguiente, ¿ya no es válido? No, usted la puede corregir cuando quiera, la nota de crédito usted la puede hacer cuando desee, pero bueno, obviamente dentro del periodo fiscal. Eh, pero eso no cambia para nada. El tema es que si yo vendí hoy, yo no puedo facturar el sábado o el lunes o el martes de la siguiente para la semana que sigue. Y es algo que pasa en muchos negocios en Colombia, sobre todo en los POS, que hacen las ventas, y como el software POS que tienen es de venta, digamos, al público, y aparecen durante la semana 4 tipos que piden factura electrónica. Entonces tienen un contador externo que le mandan por mail los datos, y el contador los viernes manda las facturas electrónicas. Esa es la práctica que le están diciendo. No, si usted le pidieron factura electrónica al martes 2 de la tarde, el martes 2 de la tarde entregó la factura electrónica. Gracias, doctor. ¿Estos gastos para poder que sean deducibles debo pagarlos con tarjeta de crédito o débito, o también es válido el pago en efectivo? El medio de pago no interesa, el tema es que usted se identifique. Obviamente hay una ley de bancarización que está buscando que la mayoría de pagos sean, sean bancarizados, y además el día a día es cada vez más digital. Creo que todos tenemos ya cada vez menos efectivo en nuestras billeteras,
porque el Nequi, las diferentes wallets o las billeteras digitales, pues son Billetera la digital. modalidad en el mundo. Inclusive, por ejemplo, Brasil y la India tienen un tema de unas billeteras digitales estatales y obligatorias. Colombia tiene una billetera, los Nequi y los Daviplata son billeteras voluntarias que han crecido de forma orgánica porque simplemente pues nos gustan. Pero digamos, hay países que ya están diciendo nada de papel moneda, para afuera y todo con wallet, y para allá va el mundo. De acuerdo. ¿Cuándo entra en vigencia la eliminación de los 10 días? Mm, ya empezamos el 1 de noviembre, ya está firmada la resolución. Y nos pregunta Harold que si esta charla está grabada. Claro que sí, está grabada y será colgada en nuestra portal de YouTube del Salón Contable. Buenas noches. Eventualmente, cuando por error de transmisión una factura electrónica no se valida el mismo día de generado, ¿daría lugar a sanción por hacerla al día siguiente? Sí, sí. Una persona de no responsable de IVA y expide POS está obligado a expedir POS electrónico a partir del 1 de abril del 2024. Sí. Sí, digamos, los no responsables de IVA, obviamente hacen sus facturas sin IVA, porque no son responsables de IVA, pero la obligación de facturar la tienen. Y eso también es un tema que genera todavía muchas dudas. Si yo soy no responsable de IVA, entonces yo no he superado los topes, entonces yo no tengo que facturar, porque nos hemos acostumbrado históricamente que decíamos, no, los régimen común facturan, los régimen simplificado no. Y eso se nos quedó mucho en la mente con esas reformas tributarias de antes de 2016. Pero 2016 para acá, cuando hay un régimen, cuando hay un responsable de IVA y no responsable de IVA, nos recuerda la DIAN el tema de todos facturamos, todos. Lo que pasa es que facturamos con IVA los que superamos los topes y facturamos sin IVA los que estamos por debajo de los topes, pero todos facturamos. Y en Colombia se han venido creando toda una serie de documentos para los que no están obligados a IVA. Entonces está la cuenta de cobro, que no la inventamos nosotros, los recibos de caja. Bueno, nos hemos inventado muchos documentos para los no obligados a IVA. Y lo que nos dice ahorita este tema es, no, venga, todos vamos a facturar electrónicamente. Los que superen los topes facturan con IVA y los que no superen los topes facturan sin IVA. Hablando del tema de bancarización, ¿es válido para la DIAN hacer un retiro en el banco y consignar al proveedor o llevar de caja y consignar? ¿O es necesario hacer los pagos por transferencia o cheque? No, o sea, todavía usted puede retirar del banco y pagarle al proveedor. Eh, Allí obviamente pues si está el retiro y está la factura, pues uno diría, la DIAN tiene pleno conocimiento de ambas transacciones para evitarse el tema de seguridad con una transferencia, porque en cualquiera de los dos casos pues está la trazabilidad de la transacción. Entonces, el riesgo lo tiene el contribuyente por sacar un dinero y llevarlo a otro lado, porque finalmente, pues acá le está reportando la entidad y acá está reportada la compra. Entonces, pero todavía lo pueden hacer realmente. Cuando decía usted ahora que las facturas eran de contado, ¿era porque se recibe el dinero? ¿Se puede seguir colocando instrumento no definido como medio de pago? Sí, o sea, lo que estamos hablando del medio de pago es que solamente cuando son el tema de las facturas de contado son las que definen em, un medio de pago específicamente. Y lo ideal es que pues, especifique uno cómo me llegó el dinero. Bueno, en el momento no hay más preguntas. Si alguien tiene una pregunta, quiere abrir su micrófono, puede hacerlo en este momento. Ya Sí, sé. buenas noches. ¿Quién Noches. puede abrir? Uriel Angulo, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. tengo una duda, es con relación a la resolución. Dice que en novedades se le puede añadir, se añaden notas de ajuste a las facturas aceptadas como título valor. Esas notas de ajuste serían notas débito, crédito equivalentes. Sí, correcto, son notas crédito o débito Y sí, a esas facturas que ya tienen los acuses de aceptación y que dejan hacer algún tipo de modificación. sí.
y digamos si la factura ya fue negociada, que ya fue título Ah, valor, no. O sea, si es título o valor, todavía la puedes hacer notas de ajuste. Si ya está inscrita en Radian y está siendo negociada por factoring, ya esa factura tú no le puedes hacer una perfecto, sí. modificación. Porque, Y la porque otra duda que me queda es, son tres escenarios. Qué pena, un segundito. Son sí, dos escenarios. El título o valor, o sea, sí, la ya, emisión y la aceptación yo lo puedo modificar todavía. Pero si ya claro, está inscrita en Radian y negociada, ya esa factura no la puedo sí, tocar. perfecto, sí, gracias. Y la otra duda que me queda es, una tienda de barrio o peluquería o ferretería no está en este momento, no tiene sistema POS. Entonces, a partir del 1 de marzo debe iniciar obligatoriamente o todavía tiene más plazo. 1 de abril. Ellos 1 de abril. ya deberían tener como es un establecimiento de venta al público, ya deberían, o sea, le sugeriría que tenga pues, su resolución de poder. Este tema no hay que tenerle miedo y ya hay que invitar, o sea, por lo menos uno ya inscrito como facturador, así no lo haga, ya uno está por fuera del radar. O sea, es un comentario y lo dejo aquí grabado y todo. Pero digamos, lo más importante, si yo tengo un establecimiento de comercio, formalizarme me permite crecer. Miren algo, yo soy una peluquería, supongamos, y, y yo atiendo a muchas personas naturales, pero si yo quiero hacer un convenio con una empresa para algo, la empresa me va a decir, venga, páseme sus papeles y hágame una factura electrónica por sus servicios. O sea, no tener este tipo de cosas es negarme a crecer, a tener clientes corporativos o empresariales. Simplemente me quedo atendiendo siempre personas naturales. Y un nivel de conciencia en diferentes países es que los negocios se quedaron siempre pensando en vender a personas y nunca pudieron crecer más porque no pueden venderle a empresas. Y no pueden venderle a empresas porque no están formalizados, Cámara de Comercio, su facturación, sus cosas. Entonces, el tema de formalizarse es siempre pensar en quedarme chiquito. Y si yo empiezo a darme cuenta que hay una forma de herramientas que me permiten, hay un régimen simple de tributación, un tema de una Cámara de Comercio si se quiere, un tema de facturación que no es costoso, puedo usar el tema gratuito de la DIAN, o sea, toda una serie de herramientas que me está diciendo, vuelva, formalícese sin necesidad de pagar más impuestos, porque esto no significa pagar más impuestos, y acceda a unos clientes corporativos grandes, más allá del tema de la obligación. Yo les hago esa invitación porque pues, he trabajado en otros mercados, en otros países, y ese ha sido un cambio muy grande, que es que cuando el contribuyente se queda pensando en siempre, no, yo cómo le hago el esguince para poder seguir así sin cumplir con estas cosas, pues siempre va a seguir siendo una empresa pequeña. Y si por el contrario toma esto no como un problema, sino como una oportunidad, empieza a pensar, bueno, yo este tema, ¿cómo me lleva a mí a abrirme a nuevos clientes, a nuevas cosas? Y esa es como la visión de lo que está pasando en el mundo. Sí, gracias, muy amable, muy amable. Vale, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, ¿puede recordar el número de la resolución? La 165. Doctor Camilo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo felicito por esta excelente exposición. Quiero hacer una pregunta y tengo dos inquietudes. La pregunta es la siguiente. Acerca de, por ejemplo, el sector de los parqueaderos que actualmente están elaborando la factura electrónica de venta donde superan las 5 VTs. Posteriormente, ya cuando entre a regir la norma de esta resolución, en los parqueaderos que comúnmente expiden recibos POS, ellos pueden perfectamente expedir factura electrónica de venta en forma voluntaria y no el POS electrónico. Sí, señor. Sí, ese es un tema bueno y gracias por el comentario de la charla, te agradezco. Sí, está el tema opcional donde, digamos, el parqueadero puede decir, bueno, yo quiero tomar el modelo de POS electrónico o quiero hacer factura. Y si es factura, pues simplemente yo, independiente del monto, en este caso la 5VT, hago mi factura en modalidad POS. Es que yo, cuando hago factura, yo lo puedo configurar ese formato de factura en el de tirilla de caja POS, donde yo entrego el POS al cliente. O sea, la factura, lo que pasa es que muchas veces cuando decimos factura, la gente nos imaginamos como la factura grande, así pues la carta,
pero también recordemos que ese formato, la información que está en ese documento de factura, yo lo puedo configurar perfectamente en una plantilla de POS, y entonces queda acomodado en un formato de tirilla de caja, y lo saco en una impresora térmica de 65 milímetros, y mi cliente recibió un POS que es una factura electrónica, y yo adopté simplemente la numeración o la resolución de factura electrónica en mi negocio, y listo. No sé si fui claro allí. Sí, sí, señor, gracias. Y las dos precisiones o dos inquietudes que tengo es, por ejemplo, voy a tocar el tema del sector de las ferreterías. Sí. Cuando entre la vigencia de esta norma, voy a pensar que van a expedir POS electrónico. Pero en las ferreterías, el doctor Camilo tocaba ese tema, pero me quedó la inquietud. Si hay harto volumen en una ferretería de personas y cada persona quiere su factura electrónica de venta, por más volumen de ventas que tenga la ferretería, estaría la obligatoriedad de expedir cada factura a cada tercero. ¿Cómo se pensará manejar eso? Aquí tomé como este ejemplo de las ferreterías, pero en varios sectores que tienen ese volumen de ventas al menudeo que es bastante. ¿Qué piensa el doctor Camilo? ¿Cómo se podrá manejar ese tema? Sí, o sea, pues, o sea, en la práctica yo lo veo en el caso mexicano, por ejemplo, que las ferreterías entraron durante el día, no sé, 100 personas a comprar en un día. Y en ese día, 90 compraron al menudeo y realmente no les interesa el costo deducible. Entonces el cajero les va a preguntar a las 100 personas, ticket o factura, y se va a hacer un día a día. Entonces, de las 100 personas van a decir 90 tickets, porque no le interesa el costo deducible. Yo compré 2 tornillos y ¿para qué me vas a contar el costo de 2 tornillos? Entonces yo digo, listo, ticket. Entonces me entregaron 90 tickets que son POS, que no tienen, no están identificados, sino que tienen 222, consumidor final, y se fueron los 90 tickets, y se fueron las personas con sus artículos. Pero hay 10 personas que dijeron factura. Esos 10, yo les pregunto la cédula y los datos, y le pregunto 3 datos, nada más, recuerden, ¿no? Nombre, NIT y cédula, y con los 3 le hago factura electrónica. ¿Qué pasa en los software? Que normalmente esos clientes que piden factura, normalmente se empiezan a volver clientes recurrentes de la ferretería, y entonces yo ya simplemente le pido el NIT y ya me trae los datos y ¡tum!, disparo la factura. Eso rápidamente se va volviendo muy automático. Sí, señor. Es decir, si en ese día, en el ejemplo del doctor Camilo, salió en este porcentaje, entonces se expide una sola factura POS electrónico por la acumulación de todas estas cifras, donde Por no cada se le una. entregó Por cada una. exactamente, por cada una. Por cada una. Ah, ok, perfecto. Y por último, doctor Camilo, ¿qué sucede con los no obligados por los topes a expedir la factura? Porque los que cumplen la superior a las VT reglamentarias, a algunos facturar IVA, otros no estarían obligados a facturar IVA, pero los no obligados a expedir factura porque no tienen el límite para ello, ¿qué va a pasar con este gremio que hay muchísima gente? Pero ojo, que es que la no obligación de hacer factura electrónica a los no obligados aplica si usted no es un establecimiento de comercio. O sea, si yo soy un médico, un ingeniero, una persona natural, me aplica el tema de los 3.500 VT para no estar obligado a hacer factura electrónica. Pero si yo ya soy un establecimiento de comercio, por más que sea no responsable de IVA, tengo la obligación de facturar. Son dos cosas diferentes. Obviamente facturo sin IVA, porque no estoy obligado a IVA, pero sí estoy obligado a facturar. En los temas de establecimientos de comercio, sí está la obligación de hacerlo, por más que esté por debajo de 3.500 VT. Y eso estaba desde la resolución 1092, y es de los temas que más está auditando este 2024 la DIAN, porque hay muchos no responsables de IVA que no están facturando porque creen que no tienen la obligación, y la realidad es que sí. Correcto. Gracias por esa precisión. Cuando es establecimiento de comercio, sí, pero cuando son servicios, ejemplo, nosotros los contadores, los que no superemos las 3.500 VT, no seguimos en la obligatoriedad de expedir factura electrónica de venta ni tampoco tiquete POS, salvo que voluntariamente lo querramos hacer. Exactamente, tal cual. En la práctica hoy en Colombia, esas profesiones independientes que la nombrábamos al principio, cuando empezó la charla, mostraba que en el SAT en México, en el 2010, habían 34 millones de mexicanos independientes que hacían factura electrónica. Hoy habían 1,5 millones, perdón, de profesionales independientes en México en el 2010 que hacían factura electrónica. En el 2022 eran
24 millones. O sea, fue lo que más creció a nivel de cantidad de contribuyentes durante los 13 años que lleva Factura Electrónica México. Porque hoy en Colombia, hoy todavía, 23 de noviembre de 2023, día 23, es como tú dices, el no responsable de IVA por servicios, o sea, el profesional independiente tiene la obligación por encima de 3.500 UT hoy. Pero se acordarán de mí que en los próximos 1 o 2 años va a salir una resolución que dice los no responsables de IVA ahora tienen la obligación a partir de, por ejemplo, 1.000 VT. En la reforma tributaria que fue el estallido social, que fue la de Tomás Carrasquilla del 2021, en toda esa reforma había un capítulo que no lo dijeron mucho, pero que ahí estaba modificando que la obligación de facturar para no responsables arrancaba en 1.000 VT. Eso quedó ahí en borrador y se cayó por todo el tema social. Pero les aseguro que no pasará más de año y medio o 2 en que ese tema vuelva a tomar vigencia y llegue a profesionales independientes. Bueno, doctor Camilo, muchísimas gracias, muy amable por esa precisión y esperamos seguir contando con su participación en el Salón Contable. Muchas gracias. No, por acá me hicieron la salvedad y qué pena, es el Salón Contable de la Universidad Autónoma, los que hacen la invitación y muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a tener unos comités técnicos la primera semana de diciembre, estamos haciendo unas confirmaciones. Este tema todavía tiene pues tema donde cortar porque es grande, creo que todos nos damos cuenta. Entonces, bueno, a la orden y espero que haya sido, ojalá productivo pues el espacio. Bueno, Doctor Camilo, acá todavía tenemos otras preguntas. Buenas noches, doctor. Perdóname un segundito, Lutari, perdón. Ok, listo. Doctor, mientras que vamos a seguir contestando las preguntas, vamos a hacer el último sondeo de la noche, que es asistencia. Entonces, no hay ningún problema. Ustedes pueden seguir allí. Solo le pido a las personas que por favor se retiren del chat, aquellas que quieren dar respuesta al sondeo. Gracias. Listo, María Teresa. Doctor, si usted dice pues de que si una factura dice contado, pero está emitida en una fecha y fecha de vencimiento otra, hay que hacerle venta, ¿sí? Acuses. Acuses de recibo, sí. Bueno, ¿qué pasa en el caso de que una factura diga crédito, pero tenga la misma fecha de emisión y vencimiento? No es crédito, es que los software deberían tener, nosotros por ejemplo lo tenemos cerrado, de que cuando la factura es emitida hoy y emitida un día posterior, ya inmediatamente lo pone como crédito por default o por defecto. O si yo la pongo emitida hoy y pagada hoy, toma por defecto contado. O sea, todavía ese campo está como abierto para que cada contribuyente lo elija y cree que porque le pone crédito contado con fecha posterior es contado. No es contado, ya es crédito, hay que hacerle acuses. Ya. ¿Qué pasa en ese mismo sentido con los documentos soporte? ¿Eso también tiene alguna afectación o el documento soporte es diferente? El documento soporte es una factura de compra, donde prácticamente yo estoy facturando por el otro. O sea, la realidad es que si yo te hago una transacción comercial con una persona que no tiene la capacidad de facturar o no está obligado, bien sea el caso, yo facturo por él. Ese es el documento soporte. Eso, por ejemplo, hoy en México el documento soporte solamente se le hace a actividades primarias, agricultura, pesca, ganadería. El resto se facturan electrónicamente. Hoy en Colombia, como está el tema de lo que hablamos ahorita, de los no obligados a facturar, pues hay que hacer mucho documento soporte cuando hacemos relación con muchas personas que no están obligadas a facturar. Pero eso va tendiendo a desaparecer paulatinamente. Ya, muchas gracias. Voy a ver las preguntas del chat. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Camilo, primero muchas gracias por la oportunidad que nos brinda, gracias por su tiempo, felicitarlo, excelente la exposición, muy claro todo. Tengo dos inquietudes, aunque me parece que con una pregunta que hizo una persona hace poquito, nosotros los contadores que elaboramos cuentas de cobro todavía no estamos obligados a facturar electrónicamente. A no ser que Segundo, voluntariamente lo hagan. Ajá. exacto. Segundo, una persona que tenga un motel, o sea, un alojamiento por horas, ellos, pues la gente entran a eso como puede entrar 3 personas al día, 4 o 5, o no puede entrar
ninguna. Ellos, independiente por tener el establecimiento de comercio, independiente de los ingresos, están obligados a tener post electrónico. Sí, sí, claro. Y yo no sé por qué siempre sale la pregunta de los moteles. Además, esa siempre, ¿qué? Nos decían, y me acuerdo, bueno, es que obviamente, pues que se quiere identificar en un motel. Entonces, la respuesta es sí, claro, tienen la obligación de facturar. Obviamente, todas las ventas las hacen con consumidor final 222. Pues, a no ser que alguien se quiera identificar y ponerlo como costo deducible. Bueno, muchas gracias. Bueno. Sí, mira, el tema de los contadores no obligados como profesionales independientes o cualquier profesión, ingeniero, médico, etcétera, es que en serio es interesante el caso. Fíjate, Colombia, y ustedes que manejan las cifras de contadores, tienen unos 230.000 contadores, digamos, activos, que ejercen la actividad, son unos 120.000, creo que es como el dato más o menos, 120.000 contadores. Pero de 120.000 contadores que tengan un despacho contable constituido, formal, creo que el número no pasaba de los 8.000, de los 120.000. O sea, los otros 112.000 o están trabajando en una empresa o tienen una actividad independiente. Y uno cuando mira esos números dice, bueno, ¿por qué son tan poquitos el número de despachos contables formalmente constituidos que manejan 50 contabilidades y por qué hay tantos contadores independientes manejando 3, 4, 5, digamos, puntuales? Y mucho del tema está en y permítame el comentario, en esa visión empresarial de cada uno, decir, bueno, yo soy un contador, me gano, voy a decir cualquier cosa, 5 millones por mis asesorías que hago a diferentes empresas, pero ¿qué tal si yo, como lo hemos visto en México, yo creo un servicio con mi página web, le pongo lo creo como una empresa en un régimen simple de tributación, quien sea el caso, hago factura electrónica para verme mucho más formal, más organizado y pienso en tener unas 20, 30 contabilidades porque las manejo todo con software, porque hay un tema que lo hemos visto en México, que es que los contadores a partir del software ya pueden manejar 20, 15 contabilidades al tiempo si educan al contribuyente con el tema del manejo del software, porque si siguen haciendo la tarea de ellos, pues no pueden manejar sino 4 o 5 porque no da el tiempo y es la locura. Pero ese nivel de cultura, si se hace o si tiene es una visión empresarial, uno dice, bueno, deberían haber, porque van a haber más obligados a hacer documentos electrónicos, más obligados a declarar, o sea que necesitan más contadores, pero ojalá contadores con una visión empresarial pensando, no, yo no voy a hacer factura electrónica porque no estoy obligado, sino decir, no, yo sí lo voy a hacer, pero no va a hacer la factura simplemente porque lo voy a tomar voluntario, sino que voy a volver mi negocio una unidad empresarial y voy a hacerlo con software para tener 20, 30 contabilidades y ganarme pues, un mejor ingreso. Y así como el contador, el médico, el ingeniero, cualquier actividad. Y ese es el tema que hemos visto en Chile, en México, en Brasil, que es el impacto de la llegada de la era digital, más allá de la obligación o no, que es donde quiero hacer el comentario, que es donde no sugiero no encasillarse en el tema, como no estoy obligado, esperemos a que nos obliguen. No, el tema es cómo yo crezco con esta era digital mi negocio, porque es una oportunidad realmente. Permítame ese comentario simplemente, como una reflexión. Muchas gracias. Doctor, con respecto a la pregunta anterior sobre los servicios domiciliarios, ¿cómo sería la cuestión cuando la factura le va a llegar es al arrendador? Porque no va a llegar Pero al la que yo estoy para el gasto. la hemos respondido 2 veces ya esa pregunta y la anticipé que iba a ser recurrente. No cambia nada. No cambian. La respuesta no cambia nada. Usted simplemente páguelo, que en el momento que la DIAN lo requiera, le va a pedir ese soporte que es el contrato de arrendamiento. Pero usted es Camilo González, en mi caso, y el inmueble está a nombre de Eduardo Ortiz. Se pague su factura a nombre de Eduardo Ortiz y lo pone como costo deducible, como hoy lo hace en su contabilidad. Nada más. En el momento que la DIAN se lo solicite, usted le muestra el contrato de arrendamiento como soporte. Sí, se lo solicita, pero de resto no le cambia nada. Ok, bueno, otra pregunta. Los municipios entraron en este grupo de emitir facturas electrónicas para el impuesto predial, para deducirlo como un gasto en renta para las personas naturales. Mil No, gracias. pero el impuesto predial no está en documento equivalente, está en los servicios públicos. El impuesto predial sigue siendo un documento en papel que, digamos, lo emite la entidad municipal,
Lo emite, lo imprime y nos llega en papel o en PDF y lo pagamos y lo ponemos como un costo deducible. En este capítulo no entró el predial, que va a entrar más adelante con toda seguridad. Todos los documentos van a ser parte del ecosistema de la DIAN. Todos, o sea, el ecosistema DIAN está compuesto de ecosistema electrónico, más o menos tiene unos 180 documentos electrónicos. Colombia tiene 6, para que nos hagamos una idea. O sea, todos esos documentos de papel van a ir entrando paulatinamente. Buenas noches, por favor me explica nuevamente el punto 01 de las novedades de la resolución 165 que acabo de proyectar en las diapositivas. Gracias. A ver. Está. Sobre las notas de ajuste. Sí, esa es sobre notas de ajuste, pero la voy a poner aquí en pantalla para que todas las veamos y sepamos de qué estamos hablando todos. Este es el tema de las notas de ajuste. Ese ya lo hemos explicado, que es básicamente qué pasaba con estas facturas. Hoy en Colombia te hacen, cuando yo emito una factura y tiene los 3 acuses, ya es título o valor, y para modificarla en Colombia se estaban haciendo unas notas crédito o débito sin referencia a factura. Eso se eliminó y ahora hay que hacer se puede hacer una nota de ajuste, pero para eso se requiere una numeración interna propia de facturas que no estén inscritas en el RADIAN. Entonces, traducción, en mi buzón tributario, yo creo una numeración interna, eso lo varían con su proveedor tecnológico, en el caso nuestro de Facturatec nos pueden escribir y les decimos cómo hacerlo, lo hacemos después de los primeros días de diciembre que entreguemos las actualizaciones, se hace una numeración interna y yo de esa manera puedo a una factura aceptada hacerle modificaciones, obviamente ya con referencia a la factura, que es lo importante, porque lo estamos haciendo, digamos, muy de forma aleatoria. Listo, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Auditorio? Si no tenemos más preguntas, entonces le damos las gracias en nombre del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente al doctor Camilo Andrés González Martínez por participar con sus conocimientos y gran experiencia en esta conferencia Cambios del ecosistema DIAN versión 1.9 factura electrónica. Qué gran tema. Es un tema de gran interés, sabemos que de mucha importancia para toda la comunidad colombiana y en especial para nosotros los contadores quienes estamos en la diferente necesidad de conocer los cambios. Ya tenemos una gran carga de parte de la DIAN. Esperamos una respuesta efectiva en cuanto a las plataformas y poder dar unos resultados óptimos. De nuevo, gracias, doctor. Muy clara su conferencia. Vemos la gran participación, la cantidad de inquietudes que tenemos. A todo el auditorio que nos acompañan, quien nos hace por primera vez, a los compañeros del Salón Contable, con algunos compartimos mucho tiempo en la Universidad Autónoma, y a los estudiantes. En esta ocasión, en esta fecha, nos acompañaron de Cali, de Bogotá, Jamundí, Manizales, Rosso, Palmira, Choachí, Tunja, Pitalito, Huila, Funza. Tuvimos una gran participación, 85 personas Bucaramanga en también. determinado momento. Bucaramanga, qué bien, bienvenidos todos. Este salón contable es para todos ustedes, para toda la comunidad. Y de nuevo, doctor Andrés, cuando usted quiera acompañarnos, qué bueno tener las noticias de cambios, de implementación y que sienta que esta también es su casa. Muchísimas gracias. Bueno, feliz noche para todos y bueno, gracias a la Feliz universidad. noche. Que estén bien. Gracias. Bendecida noche para Felicitaciones, todos. doctor Camilo. Excelente presentación, muy clara y concisa, como siempre. Muchas Gracias, gracias Astrid, por muy su amable. apoyo. Muy Muchas valioso. gracias, doctor. Gracias. Hasta una próxima y muchas gracias.